decís, esta es la gente que está conectada. Sí. Argentina, Mail, Victoria, sistema, todo eso. Las preguntas están ahí. Puedes contestar o escribiendo o oralmente. Sí. ¿Y oralmente cómo? Es decir, porque la gente... No, ahí vos claro. Siempre usando micrófono porque si no, no escuchan, no le llegan a ver. Perfecto. Espera acá. Horacio Gerardo. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar entonces el módulo de pie. Hablábamos con los chicos, si se puede hacer interactivo sería mucho mejor. Si ustedes tienen... claro, ahora sí. Vamos de vuelta. Buenas tardes. Vamos a arrancar el módulo 4, que vamos a hablar sobre patología del pie. La idea sería poder hacerlo interactivo. Si ustedes quieren cortarnos, creo que en la mitad de la charla se puede, ¿sí? Y si podemos entre todos hacerlo más ameno, en preguntas de ida y vuelta, para desasnarnos en los conocimientos, genial. Gaby Aquino, la doctora Gaby Aquino, especialista en traumatología infantil, va a arrancar con su primer charla. Gaby, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo les voy a hablar un poquito del pie plano flexible. Existen 3 tipos de pie plano. Tenemos el pie plano flexible, que es del tema que voy a hablar ahora, que es el más frecuente. Es muy raro que cause algún tipo de disfunción. Después tenemos otra variante, que es el pie plano flexible con el Aquiles corto, en los cuales podemos presentar pacientes con dolor y algún grado de disfunción, y el pie plano rígido, donde hay una limitación a nivel de la movilidad subastragalina. Como bien les dije, les voy a hablar del pie plano flexible. Es un poco controvertido la definición de esta patología, porque algunos consideran que puede ser una forma común del pie, generalmente suele ser familiar, raramente es doloroso e incapacitante, y muchas veces genera controversia, de manera que no hay un consenso de que si es una deformidad o una variación de una forma normal. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia también suele ser desconocida justamente porque no hay un consenso de criterios clínicos y radiológicos que puedan definir con exactitud esta patología o no. Y se considera que es un pie que tiene un arco disminuido o que está ausente cuando se carga peso. Con respecto a las radiografías, generalmente lo que hacen es definir la relación estática entre los huesos, pero no me da información sobre la clínica en base a lo que es el dolor, la flexibilidad o función, y como les voy a mostrar más adelante, muchas veces puede ser útil para una planificación quirúrgica en ciertos casos. El arco se desarrolla durante la primera década de la vida. Hay muchos estudios que hablan que aproximadamente a los 2 años casi el 100% de los niños tiene pie plano, pero a los 10 años esto disminuye aproximadamente un 4%. Algunos hablan de la teoría de la almohadilla grasa, que a medida que van creciendo se produce como una reabsorción de la misma y por eso se empieza a formar el arco. Y además hay un amplio espectro de valores normales del arco en los niños a las diferentes edades. Y entre un 20 y un 23% de los adultos tienen pie plano. Existen 2 teorías con respecto al pie plano. Una de ellas habla de la teoría de los músculos, tanto del tobillo como del pie, que se produce una debilidad de los mismos y en consecuencia se aplana el arco. Pero hay otra teoría que refuta la anterior, ya que habla que hay un complejo ligamentario y de ligamento hueso que son los responsables de mantener este arco.
y consideran que los músculos solamente son necesarios para la función y el balance del pie. Bueno, ¿cómo se presenta un pie plano? No solamente es un descenso del arco longitudinal, tenemos un retropié pronado, o sea, en valgo. Además hay una dorsiflexión y rotación externa de la articulación subastragalina. También encontramos una abducción del mediopié y una supinación del antepié con respecto al retropié. Con respecto al motivo de consulta, rara vez los pacientes van a consultar porque tienen dolor o alguna disfunción. Generalmente consultan porque los padres llevan a sus hijos por la apariencia que tienen los pies, a veces porque hay alguna historia familiar de padres o algún otro familiar que usó calzados ortopédicos en la infancia, o bien porque deforman los calzados. El examen físico que vamos a realizar en estos pacientes consiste en dos partes. Por un lado vamos a hacer un examen general del sistema musculoesquelético y por otro lado un examen específico del pie y el tobillo. Con respecto al examen general tenemos que evaluar si hay alguna variación rotacional, torsional y angular a nivel de los miembros inferiores, el patrón de marcha que puedan presentar estos pacientes y también si existe alguna laxitud ligamentaria. Y específico vamos a evaluar obviamente lo que es el pie y el tobillo. Como bien les dije antes, tenemos un retropié valgo y un antepié supinado. Muchos hablan que es como el retorcido de una toalla porque estas dos deformidades van en dirección opuestas. También tenemos que evaluar si hay o no una contractura de gemelos o del Aquiles y vamos a observar también que puede haber una convexidad en el borde medial o una concavidad en el borde lateral, dependiendo de la severidad del pie. Además, vamos a observar que si uno lo mira desde posterior, impresiona que el pie está rotado externamente. Algunos hablan del signo de muchos dedos, porque si nos fijamos, cuando uno lo mira desde atrás, hay una parte del pie que lo podemos ver. Si no tenemos el pie plano, eso no se ve. Además, lo que se observa es que hay un hundimiento a nivel del medio pie y que además toca el suelo cuando uno soporta el peso. De manera que el eje de carga del peso va a pasar medial al eje medial del retropié. De manera que no es simplemente, como les dije antes, una depresión o una ausencia del arco longitudinal. Es muy importante evaluar la flexibilidad de este pie en los pacientes. Para eso tenemos varias técnicas o maniobras que podemos realizar. Una de ellas es colocando el retropié en posición neutra y ahí observamos cómo se forma el arco, sin carga de peso. Otra manera es haciendo una dorsiflexión del hallux y ahí vemos cómo se forma el arco. También podemos hacer parar al paciente en puntas de pie y vamos a ver cómo se corrige el valgo del retropié y se forma el arco. Todo esto me indica que estamos frente a un pie flexible. También, como les dije antes, teníamos que evaluar si había un acortamiento del Aquiles, pero tenemos que ver si es del Aquiles o de los gemelos. Para eso lo que realizamos es la maniobra donde colocamos al paciente el pie en una posición neutra y vamos a medir el grado de dorsiflexión del pie con la rodilla extendida y flexionada. De manera que si cuando tenemos la rodilla extendida, nuestra dorsiflexión del pie es de menos de 10 grados y flexionamos luego la rodilla y volvemos a hacer una dorsiflexión del pie y es mayor de 10 grados, consideramos que acá hay un acortamiento de los gemelos. Pero si tanto con la extensión o la flexión de rodilla nuestra dorsiflexión sigue siendo menor de 10 grados, ahí estamos frente a un acortamiento del Aquiles. Con respecto a las radiografías, en realidad no son tan necesarias frente a un pie plano flexible. Solamente vamos a pedirlas en los casos que el paciente nos refiere que tiene dolor o algún grado de disfunción. Pedimos las dos incidencias, el anteroposterior y el perfil, y algo fundamental tiene que ser con carga de peso. No puede hacerse con el paciente acostado, tiene que estar de pie cuando se hacen estas incidencias. A veces podemos pedir alguna oblicua o axial de calcáneo para ver el valgo del retropié, y también tenemos que pedir un frente de tobillo,
un frente de tobillo porque muchas veces podemos tener un valgo a nivel del tobillo. Hay muchos ángulos que se pueden medir, tanto en el frente como en el perfil. Generalmente podemos hacer la medición del ángulo de inclinación del calcáneo, que generalmente suele ser menor a 30 grados. Si estamos en un pie plano, este ángulo va a disminuir. También podemos hacer una medición del ángulo de Meri, que es un ángulo entre el eje del astrágalo y del primer metatarsiano, que normalmente tiene que ser de 0. Cuando hay un pie plano, este ángulo aumenta. También nos va a permitir estas radiografías ver el sitio donde se produce el hundimiento en el medio pie y también el cora, que es donde se produce la deformidad angular en el pie plano. Y en una radiografía de frente lo que podemos evaluar es el grado de descobertura del astrágalo con respecto al escafoides, que normalmente debería ser menor a 7 grados, y también el ángulo entre el astrágalo y el calcáneo. Acá les muestro así en forma grosera para que vean cómo son los ángulos en un pie normal y vemos que en un pie plano disminuye el de inclinación del calcáneo y aumenta el de la descobertura del astrágalo. Bueno, con respecto al tratamiento, sabemos que si tenemos un pie plano flexible, hipermóvil y asintomático, no requiere tratamiento. Pero bueno, digamos, si bien no debería requerir tratamiento, esto es muy controvertido y después pasamos a las opciones de sí tratamiento, ya sea con alguna ortesis, calzados ortopédicos, plantillas y lo que es el tratamiento quirúrgico. Bueno, hay muchos trabajos que hablan que el zapato ortopédico no influye en el arco del pie plano flexible en niños. Algunos hablan de que hay un efecto psicológico negativo en los adultos, en la adultez, en aquellos pacientes que en su infancia usaron zapatos ortopédicos, y otros también hablan que al usar plantillas esto va a generar una dependencia y que cuando uno discontinúa el uso aumentan la probabilidad de síntomas. De manera que este tipo de tratamiento muchas veces es para curar a los padres más que a los pacientes. Bueno, ahora pasamos a la opción del tratamiento quirúrgico. Todos sabemos que el gol de una cirugía es cambiar la forma del pie, y si bien sabemos que esta forma del pie no necesariamente crea algún problema, tenemos que evaluar cuáles son los riesgos y las complicaciones de hacer una cirugía con respecto a la historia natural benigna de la forma de este pie, ya que hay muchos estudios clínicos y radiológicos que demostraron que a lo largo de la primera década de la vida el arco se va formando. Bueno, ¿en qué casos vamos a indicar un tratamiento quirúrgico? Ante la presencia de dolor, que bueno, que después igual cuando hablen un poco del pie plano rígido vamos a ver que si tenemos dolor tenemos que descartar otras causas, pero yo les estoy hablando en el caso de que no veamos ninguna causa que esté provocando el dolor. Aquellos pacientes que por ahí refieren que tienen una limitación en sus actividades de vida diaria, en los casos que hay un acortamiento de Aquiles o gemelos, y a veces cuando hay una deformidad muy marcada del calzado por esta deformidad del pie. Pero acá, ojo, porque muchas veces pueden venir los padres y los pacientes y nos traen a sus hijos con los zapatos, pero acá tenemos que hacer una buena evaluación y revisar al paciente, porque muchas veces estos pacientes tienen un pie normal y en realidad tiene que ver con el tipo de calzado que usan. Entonces acá es fundamental no solo basarnos en ver la deformidad del pie, sino revisar al paciente. Dentro de las opciones quirúrgicas que tenemos pueden haber aplicaturas de partes blandas, transferencias, alargamientos tendinosos, osteotomías, resecciones óseas, artrodesis y lo que es la artrorrisis, que es una interposición de implantes a nivel del seno del tarso. Con respecto a esto último, si bien, que es un poco lo que hablaba con los chicos, yo no tengo experiencia en realizar este tipo de tratamiento, sé que otros sí, y después si alguno lo hace me gustaría que puedan opinar. Pero bueno, hay algunos trabajos que hablan de ciertas complicaciones que pueden presentar este tipo de implante. Muchas veces se pueden deber porque la indicación no es la adecuada, porque hay una mala posición, porque se genera una infrarreducción
debido al tamaño incorrecto del implante o porque a veces el implante tiende a extruir. A veces puede haber una rotura, una degradación del implante y a veces esto puede generar sinovitis, infecciones, osteonecrosis, fracturas de calcáneo. Son, digamos, complicaciones descritas en algunos artículos. Y después, la otra de las opciones es la osteotomía, que por ahí en este caso yo estoy más habituada a realizarla, si bien no son muchas las que he hecho en este caso, en este tipo de patología, pero de hacerlas he hecho esta cirugía, digamos. Muchas veces, como dijimos, tenemos un valgo del retropié y tenemos que corregirlo, entonces hacemos osteotomías a nivel del calcáneo. Lo que a veces hacemos, lo que se hace son una osteotomía que permite la traslación medial del fragmento distal, digamos, del calcáneo y así corregimos el valgo. Y lo que hacemos también es la osteotomía de Evan Mosca, porque muchos hablan que hay un acortamiento de la columna externa del pie, entonces lo que se hace es justamente alargar esta columna externa para corregir este aplanamiento. Y lo que hacemos es una osteotomía en el calcáneo, que generalmente se hace entre la faceta articular anterior y media, y se coloca un injerto tricortical. Yo utilizo el de cresta ilíaca, sé que hay algunos que por ahí utilizan sustituto óseo y alguna otra variante, o puede ser también de la tibia distal, pueden extraer el injerto, y luego lo estabilizo con clavijas. Algunos utilizan grapas también para hacer la estabilización. Acá hay una serie de artículos donde habla un poco de los resultados de esta osteotomía, que puede tener ciertas complicaciones también como la artrorisis, que puede ser una dehiscencia de heridas, dolor, subluxación a nivel calcáneo cuboidea, porque es fundamental cuando se hace la osteotomía tratar de conservar y no abrir la cápsula, porque si no se genera justamente esto. A veces puede terminar en un varo del retropié o una hipoestesia. Otros han hablado también de este tipo de osteotomía, pero siempre considerando que la primera línea de tratamiento es tratar de tranquilizar a los padres y utilizar medidas conservadoras, y solamente el tratamiento quirúrgico en algunos casos. Y bueno, también puede tener algunas complicaciones como irritación de grapas a nivel de la piel y de los peroneos con esta cirugía. Y acá hay un artículo que habla sobre los resultados con el calcáneo stop. Generalmente esto lo han utilizado en pacientes esqueléticamente inmaduros, en un pie plano sintomático, o sea, con dolor, limitación funcional y en algunos casos con lesiones cutáneas que fueron refractarios ya a otras medidas incruentas. Y han presentado una tasa de complicación del 12,5% como dolor en la cicatriz, infección superficial, aflojamiento y ruptura del tornillo. Acá les muestro un caso. Este es un paciente de 14 años de edad con un pie plano bilateral, pero el lado derecho es mucho más severo. Este paciente presentaba dolor. A este paciente le realicé una osteotomía de Evan Mosca. Esta es la evolución a los 2 meses. En este caso tuve que hacer una hemiepifisiodesis de tobillo porque presentaba un valgo a nivel del tobillo también. Y esta es la evolución al año. De manera que como conclusión sabemos que el pie plano flexible es una forma normal de un pie en la mayoría de la población. Hay más pie plano en chicos que en adultos. El arco se eleva espontáneamente a lo largo de la primera década de vida. No hay evidencia de que el arco se pueda formar con el uso de dispositivos externos. Y es importante saber que si tenemos un pie plano con un Aquiles corto, esto puede provocar dolor e incapacidad, por lo tanto debemos hacer un tratamiento quirúrgico. Acá, bueno, esto es rápido, es como un algoritmo un poco de qué hacer. Cuando tenemos un pie plano, si es rígido, sabemos que vamos a terminar tal vez en una conducta quirúrgica. Si es flexible, hay que evaluar si hay factores de riesgo, evaluar el sobrepeso, la obesidad, si hay laxitud ligamentaria. Si es asintomático y generalmente es menor de 8 años, hacemos un seguimiento y control del paciente. En el caso de que sea sintomático, tenemos que pedir radiografías. Como verán, no la pedí antes, sino recién cuando aparecen los síntomas. De manera que si estas radiografías son normales o el paciente está asintomático y tiene más de 8 años, también vamos a hacer un control,
pero si este seguimiento no es exitoso y empieza a aparecer algún síntoma, tal vez vamos a terminar operando, si no, seguimos controlando. Y en el caso de que sea sintomático y anormal, vamos a terminar tal vez en una conducta quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, muy bien, linda charla, Gaby, gracias. Preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta en el auditorio? Sí, vamos, a ver. No, quería preguntar si había alguna indicación en caso de las artrorrisis o las osteotomías, si en algunos casos indica una u otra, si hay alguna diferencia. Mira, yo creo que es un poco a como esté habituado el cirujano, porque prácticamente si vos vas a tomar una decisión quirúrgica es porque el pie duele y porque le genera algún caso de disfunción. Yo no sé si vos tendrás algún... Miguel, ¿nos querés dar tu opinión claro. sobre la artrorrisis? A ver. Quizás de inicio hay una gran diferencia con respecto a la indicación, que es el crecimiento remanente o no. Yo cuando hago una osteotomía puedo no tener crecimiento remanente porque voy a trabajar directamente sobre la modificación de la anatomía. Cuando yo hago una artrorrisis es una corrección indirecta. Cuando se planteó inicialmente, lo que se hace es, vos tenés que tener por lo menos 2 años de crecimiento remanente para que las estructuras en las partes blandas se vayan acomodando en ese crecimiento longitudinal. Lo que pasa es que también se discute, porque si a los 8, 9, 10 años tengo el 80% de la longitud del pie ya establecida, uno tendría que actuar un poco más temprano, cosa que quizás no estoy de acuerdo. Yo sí lo que hago, a mí la verdad que me gustan las dos técnicas, cada vez estoy haciendo mucho más reconstructiva que hacer artrorrisis, pero durante un tiempo hice mucho artrorrisis y me parece que es una excelente indicación, pero tenemos que tener por lo menos 2 años de crecimiento remanente y luego sí tenemos que plantear en sacar eso, porque una artrorrisis es una limitación de la movilidad articular por definición. Entonces, si nosotros la dejamos en el tiempo, porque siempre se planteó de sacarla, si nosotros la dejamos en el tiempo puede generar un desgaste articular vecino, ¿está? Entonces, esa para mí es la principal diferenciación que uno puede hacer entre una y otra. Creo que también la artrorrisis tiene su momento de indicación, ¿no? Es como... No, mi consulta era a partir de qué edad hace la artrorrisis, porque sé que hay trabajos descritos de entre los 5 y los 8 y la mayoría de los cirujanos que vi lo hacen entre los 11 y los 12, sobre todo en mujeres. Entre los 5 y los 8, la verdad que no conozco ninguna indicación para un pie plano idiopático flexible quirúrgica, no conozco ninguna. Por lo que habló la doctora, estamos todavía en una etapa de formación natural del arco implantar, que es en la primera década, así que la verdad, los primeros trabajos hablan a partir de los 9 años, ahora actualmente están diciendo a partir de los 11 años. Pero en realidad lo que vos tenés que saber es que a los 11 años, femenino y masculino no es lo mismo, porque vamos a tener un desarrollo hormonal totalmente diferente. Entonces tenemos que evaluar en qué Tanner fundamentalmente está. Hay diferentes métodos para saber, por ejemplo, cuándo va a venir el pico de crecimiento y nosotros plantear entonces ahí. Es decir, hay muchas cosas para uno plantear, pero tenés que tener por lo menos crecimiento remanente. Y además la artrorrisis en general, como la osteotomía, creo que la doctora no dijo, pero que generalmente no va tampoco aislada. Porque los síntomas empiezan por una alteración en lo que es el componente gastrosóleo, que en realidad es gastrosóleo y todo lo que es el sistema aquileo-calcáneo-plantar. Por eso empiezan los síntomas, porque hay una insuficiencia biomecánica que generalmente se da por una descobertura astraloescafoidea que, si ustedes hacen los parámetros, hay un trabajo del doctor Mubarak que habla que ese es el mayor parámetro del avance de esa descobertura con los síntomas. Entonces, hay muchas cosas para tener en cuenta. Pero lo que decías, 5 o 8 años nunca lo escuché. Yo creo que hay que ser valiente, ¿no? Para operar un pie plano a los 5, 8 y ponerle un tornillo, ¿no? Una endoprótesis. Tenemos una pregunta acá del auditorio. Esperá, Gaby. ¿A partir de qué edad indicaría la corrección del pie plano flexible doloroso con osteotomía de tipo Evans-Mosca y la asociación con la osteotomía del primer rayo? ¿Siempre para corregir la supinación o no? La doctora Victoria Allende. Bueno, un poco como lo que hablamos, generalmente después de los 9 años, no antes, y la verdad no he tenido algún caso que tendría que hacerle la osteotomía del primer rayo. Generalmente con la osteotomía de Evans está descrito que uno corrige también eso, incluso el valgo del retropié. No sé si...
Yo he tenido que hacer, sí, y la verdad que, a ver, cuando uno corrige lo que tiene que hacer post-osteotomía, lo que haces, o artrosis, que a veces cuando he hecho artrosis he acompañado, haces lo que es la simulación del apoyo plantígrado con tu planta o con alguna maqueta. Y ahí ves si la supinación queda fija o no queda fija. Si hay supinación persistente, lo hago. No lo hago en el primer rayo, lo hago en la primera cuña. Porque muchas veces, además, estos pacientes todavía tienen fisis abierta. Y la osteotomía tendría que ser en la base. ¿Y además, lo fijás con clavija? Una clavija. Bien. Una pregunta más acá. ¿En qué lugar tendría algún tratamiento no quirúrgico para elongar Aquiles y gemelos en caso de un pie plano flexible, leve, asintomático? Es decir, claro, ¿en qué caso indicarías un tratamiento no quirúrgico? No, tratamiento no quirúrgico para elongar Aquiles y gemelos. Es decir, debe ser un tratamiento quirúrgico de elongar Aquiles y gemelos en un caso de pie plano flexible, leve. En general, cuando tenés cuando es de gemelos, porque en realidad vimos la maniobra que cuando uno lo hace con rodilla extendida, no da, digamos, la dorsiflexión, y luego cuando flexionás da la dorsiflexión de 10 grados, ahí podés intentar, pero si el Aquiles es el que está corto, difícilmente con alguna terapia o con kinesiología se pueda corregir. ¿Hay alguna indicación de ortesis en pie plano sintomático leve con pie plano flexible? Y bueno, eso es un poco controvertido. Sí. Es muy difícil. Digamos, no hay una indicación absoluta, nadie dice que hay que usarla y es un poco difícil. Un poco por eso yo les decía que tiene que ver un poco con los padres. Sí. A veces se hace difícil, pero no hay una indicación absoluta de eso. Sin embargo, yo creo que la consulta traumatológica del pie plano es de todos los días, y la realidad es que hay veces que la gente viene, o los padres vienen preocupados planteando que, me decís, hola, ¿qué tal? Buen día, y vengo porque mi hijo tiene un problema, y arrancan así la consulta, ¿no? O vengo a que me renueven las plantillas. Esto se plantea como un problema, y cuando vos le decís, bueno, pero te voy a dar plantilla, y la gente como que se queda, ¿no? Se relaja y dice, este tipo me va a dar plantilla. Y ¿no? Y digo que tal vez uno debe caer en el uso de plantillas. Sin embargo, creo también, en la propia experiencia, es que indicando en chicos que tienen dolores articulares, que se caen, ¿no? Que tienen un pie plano flexible, utilizando plantillas sencillas, con un buen calzado, muchas veces la sintomatología mejora, ¿no? Y bueno, está bueno como opción. Sí, señor. Doctora, ¿usted indica en algún caso plantillas? A mí me pasa lo que dice el doctor, por ahí veo que los pacientes tienen calzados de muy mala calidad y a veces lo asocio, sé que no indicamos plantillas en líneas generales, pero a veces lo asocio al mal calzado, al dolor, y la plantilla ayuda en ese sentido, me parece. Sí, yo justamente, si bien les expliqué que hay que mirar el tipo de calzado que usan y revisar al paciente, muchas veces vienen los pacientes que gastan el calzado. Entonces, por ahí en ese caso suelo indicarlo porque imagínense que si deforma el calzado, él va a seguir pisando de esa manera en la medida que siga usando ese calzado. Entonces, por ahí en esos casos suelo indicarlo. Si bien creo que hay que tener en claro, y por ahí muchas veces yo se lo aclaro a los padres, que la plantilla no va a corregir el pie, sino que por ahí le vamos a mejorar el apoyo. Eso es fundamental. Por lo menos estabilizar la pisada, ¿no? Creo que para eso sirve la plantilla. Gaby, y una pregunta, ¿vos cómo indicarías una plantilla en realidad? Es decir, porque también después cada uno tiene su escuela y está bueno saber, decís, bueno, ¿qué haces? A la plantilla le pones un arco, le pones un realce en la parte posterior e interna, le agregás otro al externo. Yo generalmente, bueno, obviamente el arco longitudinal interno, si tiene el valgo en el retropié, le coloco un realce interno en el retropié, pero no indico las olivas y esos accesorios. Las olivas centrales no sirven, ¿no? Me parece que eso no es para un pie infantil. ¿Teníamos? Cuando utilizas la técnica de Evans Mosca, y digamos, si tiene una insuficiencia del Aquiles, ¿vos esperas al finalizar la cirugía Exacto. para hacer un gesto o te guías con la fotografía? No, primero hago la corrección ósea, la osteotomía, y después evalúo si es necesario alargar o no el Aquiles. Creo que en el streaming no tenemos más. Bueno,
Bueno, una sola cosa, creo. Sí, sí. ¿Alguien usa zapatos ortopédicos? Claro, esa también es buena. Creo que No, Creo yo que no. está en desuso creo porque 100%. claro, ¿no? creo que es por lo menos el concepto que tiene que quedar. Sí, sí. Por favor. Exactamente. Creo que eso ya quedó. No, en porque otra- todavía se utilizan, se indican bastantes, inclusive son contraproducentes. A la edad que los dan a los chicos con el peso que generan, 2, 3 años, todavía la parte... Lo duro que son, No, pesados. lo que pesan, todo lo que altera lo que es el desarrollo de la marcha, que recién empieza a estabilizarse la marcha a 4 o 5 años neurológicamente y la carrera a los 7, y vos le estás clavando unos borseguíes para que el chico camine, Sí, sin a duda, nivel ladrillo. psicomotor. Por lo menos eso que creo que estamos todos de acuerdo. Muy bien, buena aclaración. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, de vuelta por la invitación, y a Saoti, así que nosotros voy a hablar un poquito de lo que es el pie plano rígido, y en realidad, bueno, fundamentalmente de un pie plano rígido. Tiene diferentes etiologías, neurológico asociado a malformaciones, o lo que es el idiopático. Cuando hablo de idiopático, es que ya hay trabajos, muy pocos todavía, pero que se están viendo algunos pie planos rígidos, que no encontramos realmente la causa. Que se dice que si uno hace un centello ve lo que es la hipercaptación sobre la subtalar, pero que no hay causa. Ya hay algunos trabajos que hablan de esto. Yo creo que debe haber alguna causa neuropática, quizás muy sutil, pero que a veces no la encontramos. De ninguno de estos nosotros vamos a hablar igual. Y sí, cuando la charla van a ver que quizás cuando vemos charlas a mí me gusta quizás que hablemos de lo mismo. Entonces es muy común que te digan, te derivo un pie plano contracturado o espasmódico. Ahora, ¿es lo mismo contracturado y espasmódico? Por definición, lo contracturado es una contracción involuntaria en ausencia de potencial motor. A diferencia de lo que es el espasmódico, que es una contracción involuntaria con potenciales motores activos. Es decir, hay un resultado de la necesidad de bloquear una zona para inhibir el movimiento. Es aquel que se puede, digamos, uno de estos dos va a ser el que con anestesia relaja. ¿Está? Entonces, primero hay que tener diferencia de esto, si uno es contracturado o espasmódico. Y después hablar un poco de lo que es el concepto de rigidez y cuando hablamos fundamentalmente del pie. A mí me gusta tratar de analizar lo que es el pie desde un punto de vista funcional y quizás también desde un punto de vista anatómico. Cuando hablamos de rigidez, y en este caso específico, hablamos de una restricción de la movilidad de la subastragalina. Y la subastragalina no es nada más la astragalo-calcánea, sino que tiene bastantes componentes, que es el astrágalo, el calcáneo, el escafoides y todo lo que es el complejo cápsulo-ligamentario que une estos huesos. Entonces, no es tan simple, porque ustedes, si se acuerdan, lo que es el eje de movimiento de la subtalar es en un eje oblicuo. Entonces, la talar hace la inversión y eversión, que es la unión de 3 movimientos. Entonces, no es tan simple lo que es el estudio, por eso involucra más movimientos. Y ya, bueno, en el 18, a mí me gusta hacer una correlación con el acetabulum pedis, que digamos, simplemente lo que es a nivel acetabular, la coxofemoral, con lo que es la cadera y la acetabulum pedis, discúlpenme. ¿Qué quiero decir? La única diferencia es que en el punto fijo que tenemos arriba es el acetábulo y la cadera es la que se mueve, la epífisis femoral, y abajo en realidad lo que actúa mucho más como punto fijo es la cabeza astragalina y todo lo que se mueve debajo es el complejo subtalar. Ahora bien, también cuando hablamos de rigidez tenemos que hablar quizás desde un aspecto anatómico puramente. Y nosotros sabemos que tenemos un pie astragalino, que es toda la parte medial, y un pie calcáneo, que es toda la parte lateral. Y cuando hablamos de fase de desbloqueo y fase de bloqueo es cuando hablamos un poco de la marcha. ¿Y por qué estas articulaciones tienen que estar en forma independiente, pero trabajan fundamentalmente una con otros? Y se van sumando movimientos entre una y otra, y tienen que estar libres. Cuando hablamos de fase de desbloqueo, cuando hacemos la marcha, en la primera parte, después de apoyar el talón y va toda la planta, lo que se hace, está el pie totalmente desbloqueado. ¿Qué significa? Hay una rotación interna de la tibia, siempre la mortaja se acompaña con el movimiento astragalino, y todo lo que hace la subtalar va en eversión, dejando descubierto para que se haga un apoyo bien flácido, bien relajado sobre el suelo. Eso es, digamos, lo que sería un ahorro energético. Cuando pasamos una fase de bloqueo, es cuando yo voy a hacer el empuje final, lo que tenemos que hacer es bloquear la astragaloscafoidea fundamentalmente, es decir, la tibia tiene que rotar levemente a externo y toda la subtalar cubrir el astrágalo. Y ahí yo tengo que bloquear para trabajar sobre un brazo de palanca mucho más rígido para poder empujar. Si nosotros tenemos una fusión entre huesos en estas articulaciones, lo que vamos a tener es una alteración en las fases de bloqueo y desbloqueo, y eso va a traer síntomas fundamentalmente y, bueno, cosas que vamos a ver. Con respecto ahora hablando específicamente de lo que son las sinostosis,
Tenemos diferentes definiciones, que es la coalición tarsal es una conexión anormal de 2 o más huesos del pie, pudiendo producir dolor o limitación de la movilidad del mismo. O lo que es, que a mí me gusta más esto, que es una falla en la diferenciación y segmentación del mesénquima primitivo. Es decir, el hueso embriológicamente, el pie es un solo hueso y luego empieza a segmentarse. Para segmentarse, primero tengo que tener una diferenciación y luego tener la segmentación que dije. Ahora, hablando específicamente de lo que nosotros estamos hablando y no de la asociadas malformaciones o las neurológicas, con respecto a la sinostosis, es de origen genético, puede a veces ser secundarias a posfracturas o postinfecciosas y asociada a otras patologías. Nosotros nada más vamos a hablar de esta. Autosómica dominante, tiene cierta prevalencia, las dos más comunes son la calcáneo-escafoidea y la subtalar, y la bilateralidad puede ser entre un 30 y un 60%, esto realmente no hay consenso. Y a veces pueden venir asociadas, pueden estar las mismas en ambos pies. Clasificaciones, hay diferentes clasificaciones, si las usamos a nivel micro podemos decir que es una sinfibrosis, una sincondrosis o una sinostosis, es decir, eso depende del tipo de unión, si es algo fibroso, si es cartilaginoso o si tenemos realmente una fusión ósea ya totalmente definida. Después tenemos una clasificación tomográfica. A mí lo que me gusta de esta clasificación tomográfica, fundamentalmente en lo que es la subtalar, en el trabajo de Mubarak, es que aparte de dar una descripción de qué tipo tengo yo de deformidad, lo que es interesante, perdón, no de deformidad, es una malformación, que es, nos va a decir, creo que no lo puse, no, nos va a decir dónde yo tengo que entrar con los escoplos, según, en realidad la diferenciación está en estas tres fundamentalmente, esta habría que ver si hay que sacarla o no, pero dónde entran exactamente los escoplos para yo no llevarme la mitad, por ejemplo, del astrágalo, o no llevarme todo el sustentáculo untali. Está bien, es verdad, uno me puede decir, hay un trabajo que dice que hay que hacer la resección del sustentáculo untali y es un tratamiento. Yo no estoy de acuerdo, sin insertar ahí el ligamento suspensorio, por ejemplo, que es fundamentalmente para lo que es la sustentación y la formación del arco medial. Pero bueno, eso es lo interesante, que dice dónde ingresar los escoplos, entonces te habla también del tratamiento. Ahora bien, cuando hablamos de la clínica, es fundamental ubicarla. Y cuando nosotros tenemos de la clínica, podemos decir, bueno, tenemos un dolor medial, tenemos un dolor anterior, tenemos un dolor lateral. Generalmente acá se da cuando está asociado a un pie plano por insuficiencia de todo lo que es el complejo medial. Acá generalmente cuando tenemos un impingement del peroné con el calcáneo, y acá generalmente cuando ya tengo es una barra generalmente ya avanzada y lo que tengo ya es un desgaste de la estrada escafoidea y que radiológicamente a veces se manifiesta con un osteofito dorsal del escafoides o lo que conocen con el talar Vic. Y lo otro que es recontra importante es, bueno, tiene dolor este paciente, pero ¿el dolor por qué viene? ¿El dolor viene por la coalición propiamente dicha o el dolor viene por la morfología del pie? Es decir, si está acompañando una deformidad, ¿qué está molestando más, la deformidad o la coalición? Y siempre está la misma pregunta, una sinostosis real, es decir, hay fusión ósea, ¿duele? No hay más movimiento, en general no duele. Entonces lo que vamos a encontrar es una limitación de la movilidad de la parte posterior del pie. Ahí vemos cómo están el espasmo que tienen los peroneos, la deformidad que puede estar asociada o no. Pero lo más interesante que cuando son muy sintomáticos y ya están avanzados es que ya hay una alteración en el patrón de la marcha. Es decir, ustedes ya ven entrar al paciente y ya ven, por ejemplo, que el ángulo del paso está aumentado. Está el ángulo del paso que de 0 a 15 aproximadamente, ustedes ya ven, se manifiesta mucho más con una marcha hasta rotada. Entonces ya cuando ustedes no, vengo por el pie porque le molesta, ya más o menos el patrón de marcha con una leve generalmente cojera ya está alterado y ustedes ya más o menos pueden pensar en que hay un diagnóstico o pensar en qué posiblemente puede tener este paciente. En imágenes, radiografías, se piden estas en forma estándar, radiografía de pie, frente, perfil, oblicua y axial de calcáneo. ¿Por qué? Porque la oblicua voy a buscar fundamentalmente la calcáneo-escafoidea, porque la axial de calcáneo voy a buscar fundamentalmente la subtalar, que la subtalar fundamentalmente es en la carilla media. Entonces vamos a verlo en esa incidencia. Y después siempre, obviamente, para ver el tobillo si tiene deformidades acompañantes o no. El tobillo, esto se ve más quizás en congénitos, cuando se hace una enartrosis, pero ya vienen de muy chiquitos, se hace toda una adaptación a nivel de la mortaja tibioperonia. Entonces también es importante buscar si hay deformidades o no asociadas en el tobillo. Entonces radiológicamente vamos a pasar rápido esto. Perdón. Entonces vamos a ver, acá tenemos en el frente la calcáneo-escafoidea, acá lo ven mucho mejor en la incidencia de Sloman,
de 3/4, ahí la ven la fusión, el signo famoso de la C, que en realidad es una continuación del domo subtalar, con la parte posterior interna del subtentáculum tani, y acá tenemos la incidencia de axial de calcáneo con la alteración de la carilla media. La tomografía en general se utiliza, yo por lo menos la utilizo, y hay trabajos, se utiliza para hacer una muy buena descripción de lo que es la malformación que tenemos y además para hacer la planificación terapéutica. Es decir, si yo tengo, como decía, en la clasificación, yo la clasifico y sé dónde voy a ubicar los escoplos. Igual lo que a mí me gusta hacer siempre intraoperatorio, yo reproduzco intraoperatorio esta imagen con la radioscopía y entonces ubico mis escoplos para tratar de no, porque obviamente creo que ha pasado, a mí me ha pasado, a veces vos ves la resección cuando no hacía esto y a veces, bueno, uno se lleva un poquito de más un hueso. Entonces, esto te ayuda muchísimo a reproducirla en radioscopía. La resonancia magnética generalmente la utilizamos cuando hay dudas o cuando tenemos sinfibrosis o sincondrosis, que a nivel óseo quizás no tenemos la sinostosis completa, pero nos puede ayudar. Y también cuando hay patologías asociadas. El tratamiento, tenemos diferentes opciones. La resección con interposición, la artrodesis, las osteotomías y lo incruento. En general, lo incruento, si el paciente ya viene, y por lo menos generalmente el tratamiento, está descrito la inmovilización, la verdad que a mí no me ha dado resultados si he tenido que hacer eso, y además ya el paciente viene sintomático generalmente. La artrodesis trato de evitarla, es verdad que si nosotros tenemos ya una alteración de la subtalar posterior, ya esa subastragalina está medio complicada, pero trato de no hacerla prácticamente nunca y trato de darle un poco de más vida a ese pie. Y entonces lo que hacemos es, hacemos la resección con interposición directamente o lo que son osteotomías correctivas o las dos juntas. Con respecto a, esto es con respecto a la subtalar, tenemos 3 indicaciones que nos van a indicar cuál podría ser el tratamiento, más que todo decir, bueno, yo voy a resecar simplemente o no, o puedo resecar y a su vez hacer una reconstrucción. Rápidamente hablamos un poquito de la calcáneo escafoidea, ubicamos ahí el lugar de la fusión, ubicamos los escoplos, técnicamente los escoplos, a ver, la calcáneo escafoidea arriba es un poco más gruesa que abajo. Generalmente son, en general, 10 milímetros y abajo 6. Si uno tuviera escoplos de esos diferentes tamaños, es fundamental. Es también importantísimo entrar en forma paralela. Si nosotros vamos en cuña, seguramente del lado medial lo vamos a resecar todo. Pero esos son detalles técnicos. Y lo que ven acá, ya luego de la resección. Después van a ver la interposición que usamos. Con respecto a lo que es la subastragalina, si ustedes van a los libros van a ver que dice que hay que ir atrás y liberar el paquete. La verdad que en mi vida lo he hecho y creo que no hace falta. Si uno lo ubica bien, generalmente la masa es muy palpable inclusive, pero si no está bien, generalmente está justo, el subtentáculum tali está debajo del malleolo medial. Y nosotros tenemos que tratar de llegar adelante y atrás de esa carilla que generalmente además está alargada. Entonces, hago un abordaje medial, en general llevo el tibial posterior para abajo y llevo el flexor común para plantar y el tibial para arriba, a veces llevo los dos para arriba. Lo que sí es, lo que me doy cuenta es, si yo ya estoy viendo el flexor del halus que pasa justo por debajo del subtentáculo, cuando hago las resecciones seguramente porque ya resequé demasiado. Entonces, a mí me gusta también en quirófano poner un agujo, ahora ubico directamente el escoplo, hago una imagen, como decía, reproduzco la imagen del axial y luego empiezo a hacer la resección. En general la resección, si yo vengo de medial y voy hacia posterior, tendría que poder haber parte de la faceta posterior. Y ese es mi límite de limitación para yo cuánto ir hacia medial para resecar. Y además lo que uno va haciendo es tratando de ir moviendo. Mosca describe que le pone arriba y abajo clavijas y empieza a mover la subtalar cuando empieza a tener movimiento. A mí me gusta hacer más o menos lo mismo, o con un escopito, con algo, pero en general trato de llegar a ver parte del cartílago articular del otro lado. Y entonces de esa manera ya me estoy asegurando que ya tengo recuperación. Y veo directamente, por visión directa, la movilidad. La interposición que a mí me gusta usar es interposición. Generalmente uso 1 o 2. En las subtalares, que quizás también sangran, bueno, pero en cualquiera, según el sangrado, a veces pongo cera. De cera me disminuye el sangrado óseo y aparte lo que me actúa también como interposición. Pero siempre lo utilizo también con grasa. Y la grasa la saco del pliegue glúteo. Está descrito que ustedes pueden sacar grasa periaquiliana. La verdad que la grasa periaquiliana no me llena, no están de acuerdo, pero no me llena nada. También pueden trabajar con interposición tendinosa, con el flexor. La verdad que la tendinosa, ha habido casos descritos de anclaje,
que se anclan cuando vos lo ponés en interposición porque te recidiva, no lo utilizo. Y entonces hago una pequeña incisión sobre el pliegue glúteo, que en realidad es muy chiquita y después no se nota. Saco el tejido adiposo y ahí ven lo que es grasa. Ahí la verdad que todos tenemos grasa, sean flaquitos o no, todos tenemos grasa. Y después relleno la cavidad de donde sea. Entonces, como conclusión, hacer un diagnóstico temprano, tratar de pensarla. Si no la vamos a operar, pero ya estamos pensando, tenemos pacientes asintomáticos, quizás con 9 años, porque ya le vimos un patrón de marcha o con leve limitación, tratar de hacer un control continuo para no llegar demasiado tarde a la cirugía. En la radiografía siempre hacerla, entonces, como les dije, la tomografía confirma cuando hay dudas hacer la resonancia y es raro usar el centello. A veces con ciertas patologías asociadas o cuando tenemos esos escasos, a mí me pasaron 2 nada más, de los idiopáticos que no tenemos causas. Siempre determinar la causa del dolor. Si no duele la barra, quizás hay una sinostosis completa, quizás duele mucho más la deformidad secundaria y tengo que ir a hacer osteotomías de realineación. La sinostosis, hay una tendencia a hacer la cirugía más temprana y siempre, como les dije, pensar en la patología primaria y en las deformidades secundarias. Esto es una resección para mostrarles un ejemplo y este es comparativamente el trabajo, la grasa. Y esto es cuando debemos hacer osteotomías acompañantes. Gracias. Yo te quería preguntar si en tu experiencia habías tenido alguna recidiva y en caso de tenerla, ¿qué tratamiento seguiste? Mira, una cosa, yo diferencio en lo que es en la calcaneoescafoidea con la subtalar. Lo otro bueno es que aparte de trabajar en hospitales pediátricos, trabajo en hospitales también de adultos, donde tengo adultos. Y interactuamos mucho con la gente de pie. Porque una cosa es que yo no tenga recidiva a los 15 años, pero que después me digan en un momento a los 22 años o a los 23 años. La calcaneoescafoideo, que creo que es mucho más benigna, estamos hablando cuando no tenemos deformidades asociadas, ¿no? Pero creo que es bastante más benigna su comportamiento. He tenido una recidiva, por ejemplo, radiológica, pero no, inclusive estamos presentando un trabajo este año, a fin de año, pero no sintomática, no le he hecho nada. Y en las subtalares, la verdad que recidivas tan marcadas he tenido más al inicio, quizás en los últimos años no, pero sí, por ejemplo, en charlas con la gente de adultos o en charlas que hemos hecho en conjunto con SAMESIP, ellos sí me decían, no, quizás no tenía recidiva, pero yo a los 22, 23 años ya empezamos a ver una obliteración de vuelta y además empiezan con síntomas periarticulares con respecto a lo que es la deformidad. Así que quizás nosotros no las estamos viendo, pero sí aparecen más tarde. Porque vos lo que tenés que pensar, a gran diferencia, es la calcaneoescafoidea. ¿Hay alguna articulación que interviene en donde está la deformidad realmente? Porque la tuberosidad anterior con el escafoides. ¿Hay alguna? No tenés, y vos. No hay una articulación normal calcaneoescafoidea. Vos la limitás y si la agarrás temprano tendríamos que tener una subtalar más o menos bien. Ahora, la subtalar afecta a la carilla media. Sí. Es decir, biomecánicamente ya está... Es distinto. Es distinto. Ya estoy tocando una articulación. Sí. Fuera que a nivel funcional la posterior es la más importante. Yo estoy tocando una articulación que aunque la libere o no, ya tengo carillas articulares que son anómalas y que no tengo cartílago articular. Entonces, obviamente, es lógico pensar que la evolución es diferente. Yo creo que, retomando la pregunta, creo que es verdad que la calcaneoescafoidea da pocos síntomas, ¿no? A diferencia de la otra. Y vos sabés que a mí me ha pasado una recidiva en donde lo volví a entrar y no tenía nada más para resecar, ¿viste? Y el flaco siguió con dolor y siguió con dolor y ¿sabés que tuvo que terminar? En una artrodesis. Y la realidad es que después me puse a pensar, ¿para qué se la resequé? No, pero ahí quizás pensando, Fernando... ¿Viste? En lo que charlábamos, quizás no era la barra la que molestaba. Claro, exactamente. Entonces ¿a qué voy? ¿Es la barra realmente la que molestaba o era el pie? Y tal vez con otro tratamiento, pensando en otro tratamiento, vos podés resolver y la barra en realidad es como dice él, tal vez si es una articulación que no sé si va a ser sintomática, realmente. Y en caso de indicar la artrodesis... O sea, astrágalo calcáneo, ¿no? ¿Tenés alguna edad alguna edad límite o...? Mira, yo creo que incluso todas las barras empiezan en la adolescencia, ¿viste? Y antes no son sintomáticas, ¿viste? Y me parece que preadolescencia, adolescencia, 10, 12 años es donde empieza el desarrollo y ahí es donde empieza a ser sintomática. Y después entre que
si podés hacer un tratamiento ortopédico, hay gente, se puede utilizar yeso, kinesio, qué sé yo, terapias alternativas, y después tal vez hasta que le terminás indicando la cirugía, vos ya tenés un pibe de 15, 16 años con todo cerrado, ¿no? El cartílago, ¿no? Gracias. Gaby, ¿querés aportar algo sobre sinostosis? A ver, cuando detectan una barra, ¿cómo definen el momento indicado para realizar la cirugía? El tema es así, por eso decía el seguimiento continuo. Primero tiene que tener síntomas, que es recontra importante. A ver, hay tendencia hoy en día, es que si estamos en una edad un poquito avanzada, no tiene muchos síntomas, quizás algunos tienden a ir a operarla para generalmente, si hay que limitación mínima de movilidad, liberar y no sobrecargar articulaciones vecinas. Pero generalmente la indicación es fundamentalmente sintomática. Ahí es donde yo voy a trabajar o voy a indicar la cirugía. Y Miguel, y si no vas a indicar la cirugía de movilidad, ¿indicás algún tratamiento paliativo para el dolor o para alguna ortesis, alguna plantilla, algún tratamiento kinesiológico? Lo que pasa es que yo creo que depende de cada caso específico. Sí. Es muy difícil hablar sobre una globalidad en el tratamiento. La verdad que suelo casi no indicar. Generalmente cuando me llegan, todos los pacientes son sintomáticos. Es la pura verdad. Ahora, yo voy a colocar una ortesis, por ejemplo, vámonos de una plantilla. Si yo tengo leve limitación funcional o no, la plantilla que yo quiero compensar o tratar de modificar el apoyo, le puede dar muchísimo más dolores. Porque quizás le estoy poniendo una plantilla, ciertos rayos en ciertos lugares, donde le estoy forzando una posición que el pie ya no la tiene o no está teniéndola. Entonces, a veces podés indicarla, si tenemos un pie móvil, una subtalar móvil todavía, podrías indicarla sin ningún problema. Pero la verdad que no suelo ver esos pacientes y tendríamos que analizar cada paciente en particular. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se darían cuenta en un examen físico, en un consultorio, que tiene una barra, un pie que tiene una barra? ¿Quién podría responder esa pregunta? A ver, pásale. ¿Y qué movilidad podría llegar a estar comprometida? La limitación de la subastragalina del retropié. Perfecto. Si la barra es el subastragalina. Sí. ¿Y si es más calcánea escafoidea? A ver. ¿Qué podrías pensar que podría llegar a qué límite? La eversión. Exactamente, ¿no? Tal vez si uno tiene un examen físico podría estar limitado, ¿no? ¿Sí? Otra pregunta, Miguel. ¿Y vos te das cuenta que el chico en el examen físico tiene una barra? ¿Con qué método al principio lo estudiás? ¿Le pedís una radiografía, le pedís una resonancia, le pedís una tomografía? ¿No le pedís nada? Radiografía inicialmente. Radiografía inicialmente. En el momento le pido las radiografías y le pido todo el pool. ¿Vas un frente, un perfil? Frente, perfil, oblicuo. Le hago también la axial. De calcáneo. Sí, la axial de calcáneo y también le pido un tobillo. Automáticamente le pido todas las radiografías. A pesar de que yo pueda llegar a pensar de que puede tener una u otra. Pues sí, tengo pacientes que tienen las dos. Exactamente, porque pueden estar en combinada, ¿no? Sí, y es lo peor. Sí. A vos te vuelve el paciente con la radiografía y el próximo paso... Tomografía. Tomo, perfecto. Y ahí ya me quedo. Una pregunta. En el caso de que un paciente tenga una buena clínica, digamos, que todos los síntomas lleven a sospechar una barra, usted le pide la radiografía, no llega a identificar la barra en la radiografía, le pide una tomo, tampoco se ve cuál sería la conducta que usted toma. Primero, cuando yo pienso que tiene un pie, una barra, me viene con las radiografías, antes de pedir otro estudio y es negativa, primero lo estudio de vuelta y lo evalúo clínicamente de vuelta. A ver si yo me estoy saltando algo en mi clínica de vuelta. Tu caso es lo que nos ha pasado, me ha pasado. Si la tomografía me es negativa, ahí ya empiezo a pensar, bueno, quizás no tengo una fusión ósea. Sí, a veces puedes ver que hay una leve obliteración en los espacios. Pido una resonancia. La resonancia, el problema es cuando te viene negativa también, y que me ha pasado. Diferente si me viene, en la resonancia a veces me puede lo que venir edema a nivel periarticular. Si me viene un edema a nivel de la cabeza o por abajo en la subtalar o en el escafoides quizás, ya sé que, por ejemplo, estoy pensando en que algo puede llegar a pasar. Pero si me da negativa, me voy y la derivo. No, lo último que hice fue a veces centello. Tuve 2 casos, como te dije, nunca le encontré la causa. Y un caso que sí, en realidad, yo le erré totalmente. Era una RJ con un compromiso astrágalo escafoideo, pero en realidad no lo pensé en su momento. Me tiró una soga del reumatólogo en su momento y ahí
y ahí es. Pero bueno, son los pasos que yo sigo. Buena pregunta. ¿En qué casos podría plantearla hacer la artrodesis de inicio? La verdad que actualmente no la indico nunca. No te digo, yo trato de también, no es que yo me guío, trato de guiarme en protocolos. Es verdad que si vos tenés un compromiso, lo charlamos un momento, de la subtalar posterior, y ya tenés cambios degenerativos hasta los escafoideos, primero llegamos tardísimo, ¿no? Ya llegamos muy tarde, no es la idea. Pero ahí uno podría hacer, o los patrones que mostré de la subtalar, que están descritos a nivel tomográfico, cuáles son de buen pronóstico o no, bueno, ahí uno podría indicar la artrodesis. Yo hace unos años quizás le indicaba en algunos casos, hoy no le indico prácticamente nunca, aunque tenga todas las indicaciones de artrodesis. Porque si yo a ese paciente le puedo mejorar 5, 6 años sin artrodesarlo, son 5 o 6 años que disminuye el estrés alrededor de la artrodesis. Así que trato de indicar. Así lo que me ha pasado es, como te decía, artrodesar en su momento. El paciente me duraron 2 años, quizás sí lo tuve que artrodesar posteriormente. Una más, ¿te puede cambiar la conducta del plan de tratamiento si una barra es fibrosa, si es cartilaginosa o si es ósea? Es decir, dependiendo de qué tipo de barra es. Sí. Primero, fibrosa, yo la verdad que fibrosa prácticamente no las he visto nunca. No sé si alguno me puede decir. Tal vez hay una conexión, ¿viste? Con el pico del... Que es cuando se ve la obliteración. Claro, exactamente. Pero generalmente suele ser cartilaginosa. Entonces, cambiar conducta, a mí yo lo que trato de evaluar es la clínica. Entonces, sí lo que te cambia a veces es cuando son fusiones completas, sinostosis, generalmente a veces es mucho peor, el dolor es por los síntomas de la deformidad secundaria. Entonces, quizás no tengo que tocar la sinostosis y lo que hago sí es una corrección del eje del pie. Eso sí, y tengo varios pacientes que hago eso. Antes lo que hacía yo quizás resecaba las dos cosas. O al principio lo que hacía también era nada más resecaba la barra. Todos esos pacientes volvían con las síntomas. Todos. Porque la barra nunca le molestaba en general. Bueno, ya dejó de tener movimiento. Entonces, pero ahí es donde cambiaría quizás. Es decir, tal vez ganás movimiento resecando la barra, pero no sé si sacás la deformidad del pie. Sí, claro, pero si yo saco y no tengo el problema primario, era la deformidad secundaria ocasionada, voy a ganar movimiento, pero lo que le diría era otra cosa. Ni más ni menos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Fondo? ¿Estamos bien? Bueno, ahora les voy a hablar del pie cabo. Bueno, en el pie cabo hay un aumento a nivel del arco longitudinal interno, hay una flexión plantar a nivel del primer rayo, acá tenemos una pronación del antepié, el retropié está en varo y podemos tener la presencia de dedos en garra. Dentro de las causas de un pie cabo puede ser variada. Hay que tener en cuenta que la causa neurológica es muy frecuente, es la más frecuente. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con pie cabo, primero tenemos que tratar de descartar de que no sea de una causa neurológica. Podemos verlo en pacientes con parálisis cerebral, se pueden ver en las neuropatías sensitivas motoras, la más frecuente es la de Charcot-Marie-Tooth. Puede haber en algún lipomeningocele, mienomeningocele. También podemos verlos en algunas miopatías como en la enfermedad de Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne. Puede ser de causa traumática, puede ser como una secuela de un pivot o una artrogrifosis, puede ser de causa congénita, pero también es importante que tengamos en cuenta que puede haber un porcentaje que es idiopático. Hay ciertos signos que nosotros debemos prestarles atención como para poder sospechar que pueda ser de una causa neurológica, sobre todo cuando es bilateral, si hay algún antecedente familiar de pie cabo, si presenta alguna alteración en la marcha, alguna hipotrofia a nivel muscular de los miembros inferiores o alguna alteración sensitivo-motora. Entonces, en este caso, si tenemos uno o más de estos signos, podemos pensar que la causa puede ser neurológica.
Bueno, acá es un poco lo que les había dicho, que si tenemos algunos de estos signos que les nombré previamente, si presentamos algo de eso, debemos hacer una interconsulta con neurología, donde obviamente se van a hacer una serie de estudios para poder llegar a determinar cuál es la causa, y otras veces todos estos estudios pueden darnos normal y podemos estar en presencia de un pie cabo idiopático. Generalmente se habla que hay un desbalance muscular, hay una debilidad y contractura a nivel de los músculos intrínsecos del pie. Tanto el tibial posterior como el peroneo lateral largo suelen estar fuertes, entonces esto genera una inversión a nivel del retropié y una depresión en la cabeza del primer metatarsiano. Pero también tenemos una debilidad del tibial anterior y el peroneo lateral corto, entonces tenemos una dificultad en la dorsiflexión del tobillo y en elevar el primer metatarsiano. En consecuencia tampoco podemos hacer una eversión del pie. Generalmente esto es muy característico en la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth. Clínicamente tenemos tres tipos de pie cabo. Tenemos un pie cabo simple, donde tenemos un aumento del arco longitudinal interno. Después tenemos una variante que es el cabo varo, que es la más frecuente, donde además de tener esta elevación del arco interno, podemos presentar un varo del retropié. Y el calcáneo cabo, que generalmente lo vemos en las parálisis flácidas, porque hay una parálisis a nivel del Aquiles. Con respecto al examen físico, tenemos que basarnos en 3 puntos. Por un lado, hacer un examen neurológico, evaluando la fuerza muscular, la sensibilidad, el patrón de la marcha, los reflejos, también valorar los miembros superiores, hacer un examen de columna para ver si encontramos algún disrafismo, alguna deformidad, y sobre todo el examen del pie, donde podemos observar alguna callosidad por un hiperapoyo, la presencia de rigidez articular, también puede haber una inestabilidad de tobillo, dolor y un equino a nivel del retropié. También acá es importante evaluar si este pie cabo es o no flexible. Para eso utilizamos este test, que es el test de Coleman, donde colocamos un realce en todo el borde externo del retropié, del borde externo del pie, perdón. Entonces lo que observamos es que el varo del retropié se corrige. Entonces estamos frente a un pie flexible. Mubarak en un artículo describió otra maniobra como para poder evaluar esto y lo que implica que lo coloca al paciente arrodillado, toma el antepié con una mano y evalúa cómo el talón se reduce en valgo. Obviamente que si con estas maniobras no logramos hacer esta reducción del valgo, estamos frente a un pie rígido y debemos seguramente hacer una osteotomía para corregir esto. Radiológicamente también obviamente pedimos radiografías, el frente y el perfil con apoyo. También podemos pedir una acción de calcáneo para evaluar el varo. También se hacen mediciones de distintos ángulos. Por ahí los más importantes son a nivel del perfil, donde vamos a ver el ángulo de inclinación de calcáneo, que en este caso, a diferencia del pie plano, va a estar aumentado. El ángulo de Meri también se modifica. Y vemos en este caso el ángulo de Hip, donde se mide el eje del calcáneo y el primer metatarsiano, que normalmente tiene que ser mayor a 150 grados, y en este caso, en un pie cabo, va a ser menor. Con respecto al tratamiento, bueno, tenemos como objetivo lograr un pie plantígrado, tratar de disminuir el dolor y que este pie sea estable. Dentro de las indicaciones, bueno, la presencia de dolor, si tiene dificultad para el uso de calzado o ortesis, cuando presente equino, si hay alguna callosidad, tanto a nivel de la cabeza del primer metatarsiano como en la base del quinto, la inestabilidad del tobillo o la presencia de rigidez. Podemos usar en algunos casos algún tratamiento conservador, como la ortesis, que lo que vamos a lograr por ahí es disminuir un poco los síntomas, pero no vamos a evitar la progresión ni prevenir la deformidad de este pie. Y después, dentro de las opciones quirúrgicas, podemos hacer cirugías de partes blandas, transferencias tendinosas, osteotomías, artrodesis.
Dentro de la cirugía de partes blandas podemos hacer una liberación de la fascia plantar que se puede hacer en forma percutánea o bien una liberación más ampliada. También en los casos que hay un acortamiento del Aquiles hacemos un alargamiento del mismo. Y dentro de las transferencias tendinosas podemos hacer una transferencia del tibial posterior hacia el dorso del pie. Generalmente solemos hacerlos en las neuropatías periféricas y en las miopatías. Hay una debilidad del tibial anterior, por eso durante la marcha generalmente no tienen dorsiflexión estos pacientes y tratamos de evitarlo en la parálisis cerebral, más que nada por el tema de la espasticidad, porque puede darnos una sobrecorrección. Acá muestro algunas fotos de lo que hacemos primero por un abordaje medial, es identificar dónde está la inserción del tibial posterior, luego hacemos una liberación y a través de la membrana interósea lo pasamos hacia anterior, luego lo que hacemos es identificar el tibial anterior y lo insertamos en ese lugar. También podemos hacer una transferencia del peroneo lateral largo al peroneo lateral corto y también podemos hacer una transferencia que generalmente tratamos de usar una hemitransferencia del tibial anterior al cuboides o al cuneiforme. También acá en este artículo habla un poco de cuáles son las indicaciones para hacer una transferencia, sobre todo se utiliza en pacientes con Charcot-Marie-Tooth, en otras deformidades neurológicas donde hay un desbalance muscular, pero por debilidad, cuando tenemos debilidad de dorsiflexores, pero tratan de contraindicarlo en pacientes con etiología no neurológica, cuando hay una deformidad espástica, en chicos mayores de 10 años y cuando hay una osteoartritis severa a nivel del tobillo. Con respecto a los dedos en garras, también podemos hacer una cirugía de partes blandas, donde en los casos que sea flexible se puede hacer una tenotomía de los flexores, o bien a veces se hacen una transferencia del tendón extensor a través de un orificio que se hace en la cabeza del primer metatarsiano y a través de ahí se pasa el tendón y luego se lo inserta en sí mismo. Acá lo que tenemos que tener cuidado y tener en cuenta que en el primer metatarsiano nosotros tenemos la fisis a nivel de la base, pero en el resto de los dedos lo tenemos a nivel de la cabeza. Entonces, si vamos a hacer esta técnica en el resto de los dedos, hay que tener cuidado de no lesionar la fisis. Y con respecto a las osteotomías, hay variadas osteotomías que se pueden hacer a nivel del primer metatarsiano, a nivel del medio pie, en el resto de los metatarsianos, en el calcáneo, en el cuneiforme, en el cuboides. Digamos que no hay, con respecto a la indicación, no hay una indicación específica de qué tipo de cirugía, sino que todo depende de cómo es el pie y analizar bien la forma del pie para poder definir cuál vamos a utilizar. En esta lo que se hace es una cuña de base dorsal a nivel del medio pie, entonces luego logramos la corrección y generalmente se estabiliza con clavijas. Con respecto a esta osteotomía, este trabajo presentó una casuística de 17 pacientes, la edad promedio fue a los 16 años, ellos utilizaron una fijación con tornillos, o sea que hicieron una fijación un poco más rígida que con clavijas, y ellos demostraron que tuvieron baja tasa de artritis, muy poca rigidez articular y tampoco hubo tanta limitación en la flexibilidad del tobillo y pie. Después tenemos también la osteotomía de Japas, donde también hacemos una osteotomía, pero esta sería más a nivel entre los metatarsianos y la primera cuña y la primera, segunda, tercera cuña y cuboides, perdón. Y acá ellos evaluaron 18 pacientes con una edad promedio de 11 años. Generalmente ellos asocian una liberación plantar, también el alargamiento de Aquiles. No solamente se trata de hacer una técnica ósea, siempre hay una combinación, generalmente es una combinación de varias técnicas. Ellos demostraron que esta técnica era efectiva si el varo del retropié era flexible y cuando era rígido tenían que asociarle una osteotomía de calcáneo. Esta técnica tiene la ventaja de que no acorta el pie y tampoco afecta la articulación subastragalina. Bueno, la osteotomía de calcáneo también la hacemos para corregir el varo. Y acá hay otros artículos donde hablan de otro tipo de osteotomías para corregir.
Mubarak publicó un trabajo donde hacía una osteotomía de cierre de la primer cuña, una osteotomía de apertura plantar a nivel de la cuña, y además le asociaba una cuña de cierre del cuboides. Él lo presentó en 13 pacientes con una edad promedio de 11 años y generalmente lo hacía en los pacientes los pacientes en los que lo realizó tenían una etiología idiopática, la neuropatía, pie residual, parálisis cerebral y en casos de lipoma. Hay otro trabajo que se presentó donde hablan en los casos de que la deformidad es más severa, ellos hablan de una resección del escafoides y además lo asocian con una osteotomía en el cuboides. Ellos dicen que esta técnica es efectiva porque la corrección la hacen a nivel del ápex, ya que el ápex estaría entre el astrágalo y el escafoides. Y ellos observaron que en los casos que eran neurológicas no hubo una fusión a nivel del cuneiformes y el astrágalo. Y me pareció interesante, encontré este artículo donde hacen una hemiepifisiodesis anterior a nivel de la fisis del primer metatarsiano. Ellos asociaron esta técnica con una liberación de la fascia plantar y ellos han demostrado que presentaban mejoría clínica y radiológica. Y bueno, no sé, digamos que el estudio no es o sea, no tiene muchos años de follow-up, pero bueno, veremos cómo resulta. Y como último caso está la artrodesis, que generalmente la utilizamos cuando hay un fracaso quirúrgico previo o cuando la deformidad es muy severa y hay mucha rigidez. Este es un paciente de 9 años donde presentaba, como ven, un pie cabo del lado derecho, se le hizo una osteotomía a nivel de la cuña y cuboides, se alargó el Aquiles y asoció una fasciotomía plantar y esta fue su evolución a los 2, 4 y al año posoperatorio. Este es un paciente que tenía un pie cabo flexible, se le hizo una hemitransferencia del tibial anterior y esta fue la evolución a sus 7 meses posoperatorio. De manera que si es flexible, generalmente tratamos de hacer una liberación de partes blandas y podemos llegar a asociar una osteotomía a nivel del antepié y medio pie. Si son menores de 8 años y el retropié es flexible, solamente hacemos cirugía de partes blandas, pero cuando es mayor de 12 años y el retropié es rígido, tenemos que asociar a la osteotomía del calcáneo. Gracias. Hola. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? ¿Ahí? Sí, señor. Vamos con tu pregunta. Es una pavada, pero en el caso de usar ortesis, ¿qué tipo de ortesis usa? Bueno, a veces podemos utilizar alguna plantilla. A veces hay ortesis que corrigen solamente el varo del retropié, que son como una especie de taloneras. Y después no sé si alguien usó alguna ortesis más larga, pero en realidad... Y después utilizando así una barra retrocapital metatarsal podría llegar a ser una opción. No sé si es Creo que evolutivamente cuando hay una clasificación que te habla por los... En el pie cabo hay una clasificación que te habla, por ejemplo, donde están los hiperapoyos. Si tenés un hiperapoyo medial nada más de la primera cabeza, después de la quinta y después todo central, ¿no? Claro. Que te habla cómo va haciendo la caída del antepié. Entonces, creo que ahí está la historia. Si tenemos, por ejemplo, una caída nada más del hallux, que a veces pueden inclusive tener una sesamoiditis, por eso, bueno, haremos una descarga específica de esa primera cabeza. Si es una descarga del primer quinto, y la barra, como dice él, yo generalmente cuando la uso cuando, no lo voy a operar todavía, obviamente, no tiene claro. Pero la uso cuando ya tengo una caída de todo el antepié, todos los metatarsianos. La realidad es que es raro encontrar, ¿no?, un pie cabo flexible, idiopático en una consulta, más que nada hablando de EGNE o pacientes no ya sindrómicos, es mucho más común encontrar este tipo de patología. Ahora, Gaby, también indicarle la cirugía, uno tiene que esperar un poco a la madurez esquelética, ¿no? En osteotomías te hablo. Sí, salvo que obviamente que sea mucha la deformidad y el dolor
tengas que... Pero igual, generalmente lo hacemos después de los 8 o 9 años, no sé, antes. Y en pacientes que marchan, ¿no? Es decir, porque si son silla dependiente... Bueno, por ejemplo, es el caso de la distrofia de Duchenne, que son pacientes que pueden tener un pie cabo y por ahí te vienen a la consulta en la etapa en que no deambulan. Personalmente yo no indico la cirugía, por ahí alguno. Es para esperar. Una pregunta. Por ejemplo, pensando en que Charcot-Marie-Tooth, digamos, es de lo más frecuente que uno puede estudiar, ¿le pedís algún estudio posterior, digamos, cuando vos haces un diagnóstico de un pie cabo infanto-juvenil, ¿le pedís algún estudio para confirmar la etiología? Mira, yo generalmente pido la interconsulta con neurología. Lo que pasa es que muchas veces no todos los neurólogos por ahí están habituados a esto y me ha pasado que volvieron y el neurólogo le dijo no tiene nada. No tiene nada. Entonces por ahí a veces uno se puede animar a pedir un electromiograma o quizás enviarlo a un neurólogo que tengas más confianza y le puedas hacer un pequeño resumen como para que pueda investigar. Yo hago lo mismo, digamos, siempre lo mando todo a un neurólogo, obvio. Ahora, también la pregunta iba porque quizás un electromiograma de agujas, quizás en los chicos es medio complicado, es lo de difícil, superficie no son tan buenos como la aguja, y hoy con el Charcot tenés el estudio genético. Sí. Si tenés un buen medio, quizás hoy se puede. Yo si tengo un buen medio, pido un genético y además de paso me la subdivide. Y si no tengo un buen medio y el neurólogo me dijo que nada, no le hago nada. Sí, es real encontrar un neurólogo infantil que esté adaptado a este tipo de patología, ¿no? Para que te acompañe en el diagnóstico. Porque por ahí vos los envías al neurólogo y le hacen una resonancia de cerebro. Claro, y es normal, entonces me dicen que no tiene nada. Y me lo devuelven. Claro, y en realidad como que lo mandé, como que no tiene nada. Tal cual. Está normal. Bueno, puntualmente hace poco tuve un paciente con un pie cabo bilateral, muy marcado, muy cabo, o sea, y el paciente es sintomático, pero fue a una interconsulta con el neurólogo y el neurólogo dijo que no tenía nada. Yo interrogo, la madre tiene pie cabo, pero bueno, tenemos que pedir una interconsulta a otro neurólogo. La realidad cuando vuelve y viene con la interconsulta del neurólogo es como que uno se siente medio, no sé, desahuciado, o sea, porque decís, o como que vos lo mandaste sin saber. Claro, exactamente. Y la patología la creaste vos. Bueno. Che, ¿alguna otra pregunta? No. A ver si tenemos una acá. Sánchez Alfonsina. No. Todos presentes, sin preguntas. Se puede preguntar en el vivo. Bueno. Vamos con la última antes del break. Pobres, están cansados. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Porque si no, más tema que me gusta y me engancho mal. Bueno, nosotros lo que vamos a hablar ahora es de pie equinovaro, comúnmente conocido como pie bot. En realidad, pie bot o pie sambo, que etimológicamente es diferente, hablamos de pies no plantígrados. Y pueden ser diferentes pies no plantígrados. Por eso hoy en día tratamos de describirlo fundamentalmente como un pie equinovaro, cuando hablamos específicamente de lo que se conoce como pie bot. Y vamos a hablar solamente del método Ponseti, que es el gol estándar. Y voy a tratar de ir, disculpen, lo más rápido posible. Bueno, nada, el doctor Ponseti, y como la otra charla me gusta ver qué es una cosa y otra, y por qué es un método y por qué no es una técnica, o son las dos cosas. Entonces, ahí van a ver lo que es un método directamente, un procedimiento que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, bueno, que puede ser reproducible y refutable a su mismo tiempo. Mientras que una técnica es un procedimiento conjunto de reglas que tienen como objetivo obtener un resultado determinado en cualquier actividad y que en general requieren ciertas habilidades o destrezas. Es un método de Ponseti porque cumple todo lo de acá arriba, pero que para realizarlo debemos también saber la técnica precisa con la cual debemos realizar el método. Entonces, son las dos cosas, pero no es, cuando dicen técnica, no es nada más una técnica. Es un método y se utiliza una técnica para poder cumplir, y esa técnica tiene que ser exacta, no un Ponseti-like, como decimos muchos, porque si no, no puede ser reproducible, y menos tampoco refutable. Con respecto a si es una deformidad o es una malformación, la deformidad es una mala orientación articular con huesos anatómicamente normales, mientras que la malformación es una creación anatómica ya anómala. Entonces, el pie equinovaro, la deformidad, o sea, es primaria o porque estuvieron mal relacionados anatómicamente ellos durante lo que es la parte embriológica y todo lo que es la parte inicial del crecimiento del niño, ahí se deformaron. Bueno, esto en realidad, a pesar de un trabajo de Pirani que habla de todo lo que es la remodelación por resonancia de los chicos que van sufriendo los huesos,
Esto en realidad es una enfermedad de partes blandas, es una enfermedad de colágeno. Y acordémonos que el colágeno tipo 1 es el que se presenta en los tendones, ligamentos y cápsulas, porque el colágeno tipo 2 es el articular. Y no es una enfermedad en su forma, es una enfermedad en número. Entonces, si tenemos una enfermedad de la pierna, el tobillo y el pie, porque no es una enfermedad del pie nada más, y si sabemos cuál es su etiología, algo tendríamos que saber de lo que el colágeno. Por eso vamos a trabajar sobre eso. Y para eso, rápidamente una definición, bueno, es una de las deformidades congénitas más frecuentes ocasionadas por cambios estructurales en las partes blandas. Estos son los 4 componentes, ya lo deben saber todo, el cabo, el aducto, el varo y el equino. Diferentes clasificaciones, ahora voy a volver a del colágeno. Diferentes clasificaciones que podemos utilizar. La de Di Meglio a mí me parece demasiado compleja. La de Pirani es mucho más simple. La podés cuantificar más simple, más fácil acordársela. Hay mejor relación interobservador. Y lo otro que a mí me gusta y es muy importante, en que en realidad hablamos de los subtipos, que hoy en día no tenemos un solo pie equinovaro. Hoy tenemos 7 pie equinovaros. Y los 7 pie equinovaros van a estar determinados fundamentalmente según su etiología. Entonces vamos a tener un pie equinovaro sindrómico, un posquirúrgico, es decir, es un pie equinovaro que lo operaron, recibió, entonces tengo el pie equinovaro, pero ya fue operado. Un pie equinovaro complejo, estas son cosas digamos, muy específicas, pero el complejo es el que nosotros ocasionamos generalmente por una mala técnica en la realización, son esos pies gorditos, cortitos, con un hálux hiperextendido, generalmente tuvieron mucho edema, y lo que se cree que en realidad lo que ocasionamos fue un síndrome regional complejo. Después tenemos acá lo que es el persistente o el recidivado, después ahí dice lo que es la premarcha, tenés otro que es el postmarcha, es decir, por suerte este método tiene muchísima expansión, y hoy en día estamos tratando chicos de 5, 6, 7 años, que quizás nunca fueron tratados, y los tratamos con el mismo método, y no los operamos. Y por último el atípico, que tiene fundamentalmente las mismas características que el complejo, la diferencia es que no tiene ese complejo edematizado, digamos que tiene el complejo, es decir, que ya nace y que generalmente es menos del 3%, y que la técnica para realizar esa corrección es diferente. En realidad, la técnica difiere un poco también si fuera postmarcha, premarcha, está el ángulo de la rodilla, pero bueno, hoy vamos a andar fundamentalmente del pivot idiopático premarcha. Cuando hacemos el método de Ponseti tenemos que tener en cuenta que se debe trabajar lo mejor posible, es decir, tenemos que tener un medio adecuado. Medio adecuado que decimos, un medio tranquilo. Estamos trabajando con chicos y con una familia que está desesperada y ni hablar lo que es el primer yeso. Lo ideal es tener un lugar específico para realizar este método y hacer los enyesados. Esto es consultorio mío particular y esto es uno de los hospitales públicos que trabajo, donde tengo un consultorio específicamente donde hago esto. 2 personas. Yo sé que es medio difícil y siempre está la discusión de las 2 personas. Las 2 personas no están puestas, porque y como les digo, tengo que pasar porque si no me quedo hablando muchísimo porque me encanta el tema, pero las 2 personas, yo les digo la verdad, siempre hago con 2 personas y si no tengo un ayudante, lo hago con los padres. Entonces le enseño cómo poner a los padres las manos o no. Porque la segunda persona, cuando tiene el pie o cuando tiene la bota corta realizada, es fundamental. Porque si a mí me pone, por ejemplo, cuando yo tengo la bota corta hecha y yo hice una pequeña corrección y el tipo o la persona ayudante me intrarrota, yo cuando me intrarroto estoy moviendo la rodilla, dijimos. Pero dijimos que el tobillo, la mortaja, la tibia distal, se mueve con el astrágalo conjuntamente. Entonces, si yo dejo que esa tibia se rote arriba en la rodilla antes de pasar a bota larga, estoy perdiendo en general pequeña corrección de 5 grados, quizás subtalar. Entonces eso está bien, tendrá que hacer uno de los yesos, pero si uno puede hacerlo, fantástico. Y si muchos tienen tratamiento de pie equinovaro, por ejemplo, fundamental, donde hace la presión de los dedos, el ayudante, cuando yo hago la bota larga, pues si no hace, lo voy a mostrar en el próximo yeso, no hace esa presión exacta donde tiene que estar, generalmente, no sé si vieron que hay muchos pies equinovaros que cuando vienen con los yesos, los padres te dicen, che, doctor, ¿y esa curva que se hizo en la tibia, ese bowing que hicieron ahí? Bueno, generalmente es porque dejaron un espacio y eso generalmente lo hace el ayudante. Entonces yo, si no pasa nada, le digo al papá, si no tengo ayudante, en mi consultorio muchas veces, viene el papá, le digo, me pones un dedito acá, acá. Además entra en confianza y generas otro vínculo. Y lo bueno es que el primer yeso es muy complicado, el segundo y el tercer yeso, el padre cree que lo hace él y dice, doctor, al final usted no hace nada. Pero bueno, eso crea cierta confianza y está buenísimo. Bueno, método de distracción, si son bebés, lo que quieran ustedes, y esto ya es casi de enfermos mentales, ¿no? Pero, disculpen la palabra, que son sillas de ruedas. También el paciente tiene que estar ubicado en cierto lugar específico. Sillas de ruedas con ruedas. Esto generalmente cuando trabajamos con bebés. Si lo pudieran hacer, lo hacen. ¿Por qué? Porque el bebé se mueve. Cuando el bebé se mueve, lo ideal es que nosotros lo vayamos acompañando en su movimiento del miembro inferior sin parar a hacer el yeso o no.
Cuando el paciente se mueve y yo no tengo esa posibilidad de moverme con silla de ruedas, generalmente lo que hago yo es, cuando él se quiere mover, le pongo una fuerza para frenarlo. Eso generalmente le molesta al chico y empieza el llanto. Demasiado, pero bueno, si uno tiene la posibilidad, se hace. Y esto es algo que está realmente protocolizado por toda la gente que se dedica a esto. Bueno, tenemos 4 pasos en el método Ponseti: manipulación, los yesos seriados, la tenotomía y la férula posterior. Y esto es algo que nunca se habla, y hoy lo voy a pasar rápido, pero es algo que es fundamental, que es la manipulación. La manipulación es el paso, diría, casi el más importante, por lo menos el inicio más importante. El yeso mantiene lo que logré con la manipulación, pero con el yeso no se corrige nada. Entonces, ¿qué es una manipulación? Es el estiramiento manualmente de una estructura, bueno, de una posición anómala hacia su corrección, aprovechando las características favorables cuando hay propiedades viscoelásticas del tejido conectivo, que forman los ligamentos, cápsulas y eso. Pero que además responden a estímulos mecánicos apropiados y que son creados para hacer una reducción gradual de la deformidad. Todo esto que puse acá es porque es característico, discúlpenme, conocer ciertas características de las estructuras. Entonces, tenemos que más o menos conocer 2 leyes, que es la sólido-elástica, que es la ley de Hooke, que habla de cuando se genera una deformidad sobre un cuerpo a través de un esfuerzo aplicado, pero cuando este esfuerzo se deja de generar, la deformidad retrotrae. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta las características de los fluidos viscosos, que habla de una deformidad que se genera a cierta velocidad, a determinado esfuerzo, y que cuando dejamos de hacer ese esfuerzo, la deformidad no retrotrae. ¿Qué es lo bueno del colágeno? Es que es viscoelástico, es decir, tiene un comportamiento intermedio. Entonces, esas son las características, aparte de lo que van a ver en los libros, la ondulación que tiene, que se puede estirar. Pero nosotros lo que tenemos que conocer es esto para saber cuándo trabajar. Y además, cuándo se vencen ciertas características, y entonces, ¿por qué se hace el cambio cada 4 o 7 días? Bueno, hay mucho más para estudiar de esto y que ya está estudiado. Pero es fundamental conocer esto para realmente saber lo que estamos haciendo y sobre lo que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, las propiedades viscoelásticas lo que hacen es, esa característica del tejido, permiten primero que yo lo deforme. El estímulo mecánico es lo que nosotros, la fuerza que nosotros generamos sobre esa deformidad y que siempre debe estar a una carga moderada. ¿Para qué? Para lograr una reducción gradual que está relacionada con una velocidad que nosotros generamos la deformación. Y esto se hace a través de una manipulación gentil. Si ustedes quieren corregir rápidamente crack, lo que van a generar es lastimar ese pie, generan tejido fibroso. Por la lesión que generan sobre las partes brandas, eso me genera más edema y además me genera más cicatriz. Entonces, cuando yo quiero corregir, digo, yo hago siempre 4 o 5 y estoy haciendo 8 actualmente. Entonces, yo generalmente estoy haciendo mala manipulación o lo estoy haciendo la corrección con el yeso, que es lo más común que se ve. Por eso, la carga moderada y la velocidad con que yo hago y la manipulación, por eso se habla de 2-3 minutos en el libro Ponseti, algunos dicen de 5 minutos, es decir, hay que hacerlo. Porque van a ver que cuando ponen el yeso es mucho más cómodo y mucho más fácil. Entonces, lo otro y único, y terminamos con manipulación, es, saben que el fulcro lo genero en la parte lateral del astrágalo. Y esto es otro error muy común que hay, que uno ve o que uno hace también. Es decir, tenemos que ubicar ese fulcro, porque tenemos que hacer que gire toda la subtalar posterior, porque como dijimos, las articulaciones son interdependientes en el pie. Entonces, cuando se va acomodando en un segmento, el otro segmento va a ir acompañando. Pero entonces, un error muy común que podemos hacer es, este es el astrágalo, y este es el calcáneo. Normalmente la parte lateral del astrágalo en un recién nacido mide aproximadamente 3 milímetros. Ustedes me van a decir que mi pulpejo, 3 milímetros, creo que es bastante más grande. Y que generalmente si el mismo tamaño de mi pulpejo ahí, mide exactamente lo que mide el astrágalo del calcáneo. Entonces cuando yo meto todo el dedo, lo único que estoy haciendo es bloqueando la subtalar. Entonces lo único que voy a hacer es trabajar después sobre la Lisfranc y generar una deformidad secundaria. Entonces, lo que se apoya en los bebés, por eso lo que estamos hablando de los bebés hoy en día fundamentalmente, debe ser nada más la parte lateral de mi pulpejo, que coincide fundamentalmente con la parte lateral de la cabeza fragalina. Ustedes dirán, es algo, no, pero sí, debe ser así, porque si uno clava el dedo, aparte de generalmente generan ampollas o algo por el estilo, lo que ustedes van a hacer es bloquear la subastragalina y entonces no se va a corregir el pie, o van a generar deformidades secundarias, o van a hacer una corrección parcial solamente. Terminamos con la manipulación, puede ser a 1 o 2 manos, el pie siempre se trabaja en supinación para que pueda empezar a abducirse y se pueda, digamos, trabajar la subtalar y generar toda la versión posterior.
Cuando nosotros hacemos correcciones, generalmente entre 15 y 20 grados es lo que se corrige de un yeso a otro. En realidad hay gente que lo trabaja más, hace hasta 30 grados, 40 grados. A mí a veces hacer un yeso más, parece que a veces cuando hacemos pie equinovaro dice, yo lo hago en 3, yo lo hago en 4. La verdad que a mí correr una semana más o menos no me cambia nada. Y si generalmente genero edema o alguna complicación por eso, no lo hago. Pero cuando yo hago muchos yesos, bueno, siempre repreguntarse si lo estoy haciendo bien, si tengamos patologías asociadas, si es un pie que lo complejicé, y si estamos haciendo demasiado pocos, estoy generando algún edema, ¿no? Tengo una recidiva precoz posterior, tengo muchos pliegues laterales, que eso significa que lo que estoy haciendo yo es, en vez de trabajar y estirar el pie, lo estoy metiendo el astrágalo sobre la mortaja, lo estoy colapsando. Entonces, siempre hay algún pliegue lateral, fundamentalmente porque esta piel estaría más estirada, entonces cuando uno va corrigiendo hay. Pero lo que no podemos es tener muchísimos pliegues laterales, porque es lo previo a tener un pie complejo posterior. El yeso tiene que tener ciertas características, disculpen, esto era una maniobra, pero los videos no me andan. Ciertas características, siempre se hacen 2 tiempos. Debemos tener una movilidad continua para evitar zonas de hiperpresión. Es muy común clavar el dedo en el astrágalo y nos quedamos a vivir ahí mientras faroga el yeso y lo único que hacemos en pieles tan sensibles como los niños. Los niños es generar edema o ampollas a ese nivel, ¿no? Flictenas. La cara anterior de la tibia es para evitar, tiene que estar bien moldeada. Eso es algo importante también del ayudante cuando pasamos arriba, para no generar ese antecurvatum. La verdad que cuando dejamos hacer los yesos, ese antecurvatum desaparece. Pero ¿por qué tiene que estar bien moldeada? Porque el chico además tiene mucho tejido adiposo en la cara anterior. ¿Está? Entonces nosotros a veces lo pasamos muy suavecito. Y hay alguna frase que a mí me gusta decir, el yeso se pasa con tensión, pero nunca con compresión. Y eso es algo que la práctica lo va llevando para hacer la diferenciación. Marcar bien lo que es el pliegue del popliteo, el tobillo, el pliegue posterior para evitar deslizamientos. Planta plana. Y realizar en última instancia lo que es a nivel de todo el pie, la triangularización. Primero para evitar edemas, porque es como que uno lo escurre, obviamente, y después para evitar esos dedos que están amontonados, que de repente uno viene así, termina en punta y tenés un solo dedo, ¿ves? Porque todo lo demás uno encima del otro. Además generar molestia y dolor. La tenotomía, que es el tercer paso, en una encuesta y estadística hizo Ponseti Internacional en el 2015, 90-95 casos. Siempre tenemos que tratar de lograr de haber llegado a 0 de flexión dorsal y 60 de abducción. Lo podemos hacer un poco previo, pero esto, acuérdense, van a ver, tenemos 7 subtipos. Estamos hablando nada más de idiopático. Esta regla no es para otros pies. Normalmente en otros pies podemos estar en -5, podemos estar en 20 grados, bueno, es diferente. Va a tener que ver los factores del medio, dónde lo voy a hacer. Lo podemos hacer en consultorio, lo podemos hacer en quirófano. Tiene que ver también esto, dónde lo voy a hacer con los factores del paciente. No es lo mismo que quieras agarrar a un chico de 2 años para hacer una tenotomía en consultorio. Anda a agarrarlo, no nos agarramos nunca, ¿no? Ni a él ni a los padres. Entonces lo único que hacemos es le vamos a cortar el Aquiles, todos los retromaterales, la tibial posterior, todo. No es lo mismo si es un paciente con comorbilidades o si es una retenotomía. A veces ustedes dicen que le hicieron tenotomía percutánea, pero tiene un abordaje, entonces el corte no fue parejo, entonces la cicatrización de la fibra de colágeno, que tiene esa característica helicoidal, por eso, bueno, se forman tan bien posteriormente, no realmente fueron así, entonces vos vas a cortar la retenotomía y empezás a cortar porque es muy irregular. A veces ahí es mejor estar en quirófano, y bueno, inclusive a veces hacer un centímetro de un abordaje. Y por último, los factores del médico que tienen que ver con la experiencia. La tenotomía, nada, acá lo único que les dice es comparaciones, artículo de comparaciones, hacerlo en consultorio y no, y las edades. No me voy a meter tampoco en eso, pero uno dice, ¿hasta qué edad podemos hacer la tenotomía completa? Hay un trabajo y está estipulado que generalmente hasta los 8 años uno lo puede hacer. Conozco gente que lo ha hecho en chicos de 16 años y conozco gente que a partir de los 5 años que se dedica a esto, a los 5 o 6 años se le hace una técnica de hook. Yo normalmente hasta los 8 años tenotomía completa y nunca he tenido ninguna complicación. Necesito de generar una insuficiencia posterior, a eso les hablo. Esta le quería mostrar, nada, es el doctor Morcuende haciendo la tenotomía, pero los videos no me andan, es un segundito. Y por último, la férula. La férula tiene una función que es evitar las recidivas. Y tiene que ir en esta posición, que es la abducción y flexión dorsal. No les puse los grados que tiene que estar, porque también va a ser diferente según el tipo de pie equinovaro. Pero normalmente, si es un pie equinovaro idiopático premarcha, tiene que estar en 10 grados de flexión dorsal y tiene que estar en 60 grados o 70 grados de abducción. Y es fundamental que la adherencia al protocolo del brace es crítico para un resultado exitoso a largo plazo, comparado con la recidiva hasta 10 veces mayor en la no adherencia. Y esto es así.
En el 2017 se volvió a repetir un trabajo, se hizo una encuesta, el 80% de la recidiva por mal uso de la férula. Y lo otro que tienen que saber es, el primer trabajo en el 63 de Ponseti, él la usaba hasta los 2 años. La recidiva era prácticamente del 50 a 60%. Entonces, aparte que, por lo que me dijeron, como era español, no le daba mucha bolilla en Estados Unidos, tenía muchísima recidiva. Entonces, recién después, en el 95 en el libro, con muchísimos años, y que él había extendido el uso de la férula hasta los 4 años, en donde la recidiva había bajado muchísimo. Y eso tiene una explicación. Está escrito a los 2 años, a los 3 años, a los 4 y después de los 5 nada más el 8 a 12% de recidiva. Que tiene que ver cómo va corrigiendo el número, la cantidad de colágeno. A partir de los 5 años prácticamente, si es unilateral, la cantidad de colágeno que tiene el paciente es prácticamente igual que la que tiene el pie enfermo. Es decir, por eso la recidiva disminuye muchísimo. Es decir, la síntesis proteica de colágeno se va normalizando con el tiempo. Y a los 5 años es prácticamente igual que si tuviera un pie normal. Por eso la recidiva progresivamente va disminuyendo. Pero por eso además tenemos que usarla hasta los 4 años. Nada, esto no le voy a decir nada, pero es según qué tipo de pie equinovaro, cuál es el protocolo que tiene que usar la férula. Complicaciones rápido, vamos a pasar. Generalmente esto, nada, un pie mecedora porque puse mal el dedo, quise llevar a la flexión dorsal rápido el pie, hice presión sobre las cabezas, hice una deformidad mecedora con apertura de la lifranca abajo. Ahí está mostrando el triángulo que hice, es una complicación iatrogénica, ¿no? La sierra, siempre dicen, igual los chicos corrigen todo, no se preocupen, no, la cicatriz muchas veces le queda, hasta siempre además, anda, agarra a ese chico con la sierra y después que el padre no te quiera pegar, porque el padre después no te lo quiere traer más tampoco. Después de muchos años, mira, otro paciente todavía sigue teniendo la marquita, algo. ¿Cómo usar el brace? Si nosotros pasamos lo que es el ancho de los hombros, generamos muchísimo genuvalgo. Esto es común en las férulas cuando están, no en el yeso, cuando están medio flojas, el chico quiere sacar y entonces empieza a jugar con el talón, empieza a subir y bajar, subir y bajar, subir, y lo que generan son flictenas posteriores. Entonces después tenés que esperar que cure porque si no el chico no se la quiere poner más. Y el padre dice, no se la quiere poner más, ¿y cómo se la va a querer poner más? Pero esto generalmente porque nosotros le enseñamos mal o porque la férula es muy grande. Y esto no voy a pasar porque ya es una recidiva más común, que es lo que es la supinación dinámica del antepié. Pero la supinación dinámica del antepié, si todos vieron que eso cuando se hace la transferencia del tibial anterior, no empieza en el antepié, la empieza en el retropié. ¿Está? Porque después viene el apoyo del borde lateral del pie, la aducción del medio pie con la supinación dinámica del antepié. ¿Qué quiere decir? El pie equinovaro, a diferencia de lo que es un pie normal, el Aquiles tiene una inserción mucho más posteromedial, tiene un componente medial, no puramente posterior. Entonces tiene un efecto de equinismo, pero un efecto de variación de retropié. El chico cuando va creciendo, cuando empieza a residuar el equino, lo que me hace un efecto varo. Cuando me hace un efecto varo, me genera el apoyo del borde lateral. Cuando me hace el apoyo lateral, tenemos aducción, pero además el supinador, el tibial anterior, que tiene un incisor de base, ¿entienden? Lo conocen la tibial anterior, lo que hace es dinámicamente trae. Entonces, esto empieza atrás. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no corregimos, he tenido, en algunas salas me dice, el tibial anterior no sirve para nada la transferencia. ¿Y qué le hiciste antes? No, nada, lo transferí, pero antes le hiciste una corrección y lo llevaste a una posición adecuada antes de hacer la transferencia. No, si no necesita, no. Hay que corregir el equino, tenemos que poner el pie en 20-30 grados, con donde ya sabemos que la versión sobre la astragalina se cumplió. Tiene que tener ciertas, digamos, condiciones para hacer antes la transferencia. Bueno, nada, esto es lo que se hace generalmente, 2 o 3 yesos deambuladores, pie en 30 grados de aducción, la subastragalina se vierte, el retropié ya está neutro-valgo, flexión dorsal neutra, bueno, llevo a 10 tibial. A veces he tenido que hacer una tenotomía con acompañante, si no pude corregirlo todo. Nada, esto es rápido porque nos estamos pasando, son fotos de lo que hago yo, 2 abordajes, de lo que es la transferencia del tibial posterior, hay muchísimos trabajos de cómo colocar la aguja para evitar los vasos abajo, ¿está? Y ahí ven el agujero, este agujero la verdad que esto lo hice para la foto, media foto, porque fíjense que esto no me entra ni loco ahí, seguramente lo agrandé el doble después. Y a mí me gusta hacer con pull out, no con arpones. Ahí está, transferido y metido bien abajo. El posoperatorio, 6 semanas bota larga, se utiliza. La férula no está establecido un protocolo posterior y seguimos discutiendo en los foros de Ponseti a ver quién lo usa, quién no lo usa. ¿Quién usa nada más una Chicago o quién usa la Ponseti tradicional? Eso depende también mucho de la edad. Y la expansión del método es esto. Bueno, esto es un paciente de seguimiento largo, pero esto es lo que le decía. Este es un tratamiento, un paciente creo que tenía, si no me equivoco, 7 años. Vino así, no sé, me acuerdo, creo que del Chaco así. Nada más le hice Ponseti. Pero no le voy a decir nada más. Ponseti, como era un chico grande, yo ya le hice la transferencia, es algo que discutimos en los chicos grandes. Les hacemos nada más
tenotomía con los yesos o le hacemos también transferencia. Tampoco estamos todavía unificados con eso. Nada, les quería mostrar cómo los chicos deambuladores, no me anda el video, discúlpenme, pero este es un chico que ven ahí, tiene un yesito, el yesito tiene ciertas características y el chico ahí va, corre y le pega la pelota de fútbol. Es decir, se hace diferente, un ángulo diferente de rodilla, generalmente si tenés un fibra de vidrio para ponerle arriba del yeso para que no le moleste, y además el yeso no se lo podés cortar a nivel metatarsofalangico porque cuando levantan lastima la fibra de vidrio del dorso de los dedos, entonces se ve por ventana. Bueno, son técnicas un poquito diferentes según el tipo de pie. Conclusiones, la adherencia a resultados. Para terminar, lo que es, nosotros decimos Ponseti-like o Ponseti realmente hecho, es decir, acá dice, lo que más me gusta es este trabajo, perdón. Este trabajo. En este trabajo compara lugares donde lo hacían poco todos, el Ponseti, y donde después en otro trabajo donde lo hacía nada más una persona dedicada. Fíjense, 47% de cirugías contra 2% de cirugías posteriores. Objetivos, aspecto normal, asintomático, funcional, un apoyo plantígrado, un calzado normal, son los objetivos que tenemos que tener con el tratamiento. Pero siempre avisémosle, eso le digo a los padres en la primera consulta, el pie nunca es normal. Porque macroscópicamente, y si es unilateral, se van a dar cuenta, va a ser más corto, la pantorrilla más chiquita, entonces no le digan bandar. Sí funcionalmente normal, el último trabajo, el 96,5% de los que realizaron método Ponseti realmente estricto, son funcionalmente con resultados excelentes. Bueno, muchas gracias. Gente, ¿han hecho Ponseti? Bien. ¿Y cómo les ha ido? ¿Yesos seriados, semanales? ¿Le sacan ustedes el yeso o se lo sacan los padres? Los padres. ¿Hacen bota corta y después bota larga? ¿Hacen una bota larga de una? Sí. En el uso de férula posterior al tratamiento de Ponseti. Un Dennis Brown, decimos. Una Dennis Brown. Cuando son muy chiquitos o al revés, o cuando son más grandes y el chico no la quiere usar la férula. No sé si... A mí me pasa, Gaby, yo creo que por ahí un poco de las dos cosas, porque cuando son muy chiquitos a veces no conseguís un lugar donde se lo hagan a medida del pie, entonces se les sale. Y cuando son muy grandes porque quizás los chicos ya no se la quieren poner. O los padres tampoco son insistentes en el uso. Eso, te quería preguntar, ¿llegás a que lo usen hasta los 4 años? La verdad que hoy en día sí estoy llegando, porque además creo que se lo aclaro el primer día. Y si no, les digo, si ustedes no cumplen, no me vienen a ver más. Les digo sinceramente así. Y me llega mucho pie quizás reservado de colegas con los que trabajo. Me dicen, no lo puedo convencer nada. Vienen a la primera consulta, vengo. Bueno, usted no me viene a ver más y no cumple con el tratamiento. Simple, porque yo no me tengo que hacer cargo de algo que no cumplís. El gran problema de este método es la férula. Sí. Y el 80% de sus residuos por el uso inadecuado. Estamos totalmente de acuerdo. Pero la verdad que cuando yo la verdad que lo empecé hace unos años esto, 8 o 9 años a dedicarme a esto. Antes hacía todo McKay. Estaba con abordaje de Cincinnati y McKay así. Yo operé también muchos piquinovaros. No te digo que andaban todos mal, andaban bien. Ahora, cuando me recibaba me quería matar. Con la rigidez y todo eso. Entonces, hoy en día, tratar un pie equinovaro con un método Ponseti es un placer. Hacer otro yeso se acabó la historia. Ahora, la férula, olvídense del tema económico, que es importante. Primero, le pueden enseñar a los padres, tienen el método de la férula de Stenbeck, que tiene el folleto de cómo realizarla, esa la pueden conseguir y sale muy barato. Y a mí me ha pasado de que a veces le digo a papá, mira, necesito esto, y hacen magia. Entonces, en un medio quizás que no es tan bueno económicamente. Anímense a hacerlo y lo hacen juntos. Y después tenemos caja, nosotros en los hospitales públicos ya tenemos cajas. Claro. En Sauti el año pasado hay una empresa cordobesa que creo que hace unas férulas baratas, las estaban presentando, tipo Dennis Brown, ¿no? Pero creo que lo más complejo para mí en un pivot, y estoy de acuerdo con vos, Miguel, de que hay que planteárselo en la primera cita les explicamos bien cómo es los pasos a hacer, y creo que el uso de la férula es fundamental, ¿no? Sí, y el problema es cuando son el chico más grande, quizás no me ve. Generalmente pasa entre los 18 y 24 meses, que ya el chico tiene cierta independencia, y los padres ven que los pies dicen no están perfectos, y ahí es donde está más difícil.
Es que creo que el Ponseti lo que te ayuda es a tal vez a lograr una muy buena corrección y en donde el padre después se despreocupa y la realidad es que ahí está el error, ¿no? Porque lo que uno tiene que es hacer mantener mantener la posición durante los primeros años de vida en la marcha completamente al revés de como estaba, ¿no? Sí, yo le Gaby. quería preguntar, en un pivot idiopático, ¿encontrás alguna contraindicación para no hacer Ponseti? La verdad que no. No, si vos me puedes decir alguna idea, digamos, que te ha pasado, así, pero no. Contraindicación inclusive, me parece que a veces, no sé si es el problema, pero que hoy en día no hay ningún pie, sea lo que sea, que no empecemos. Hay una charla que justamente que hablo de lo que es la expansión del método. Entonces mostramos desde bridas con pie equinovaro, que está bien, tienen ciertas diferencias, y ahí está la discusión, bueno, cuándo liberar la brida, ¿no? Pero digamos, hoy en día yo le hago a todo pie equinovaro y me he puesto muy conservador. ¿Y cuándo empezás? Sí. Eso es No se importante. empieza, eso es recontra importante y me parece que es algo, y eso ya no se puso algo todavía estricto, pero hay algo que es importante. Recién nacido, no más, ya no salimos corriendo a neo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen un recién nacido y en la primera semana van a ver que los yesos la mitad de las veces lo tienen que sacar. Porque, digamos, lo que es estructuras bandas y la parte vascular se te pone blanco, es complejo. Además de eso, cuando terminas el tratamiento es muy difícil encontrar una férula también del tamaño específico. Hoy lo que está estipulado generalmente es que a partir de la segunda o tercera semana puedes empezar, o un kilo de 3 kilogramos. Con 3 kilogramos, un chico de 3 kilogramos, ya tenemos un lindo tamaño de pie, puedes empezar tranquilamente. Lo que sí hay que hacer es explicarlo al padre. Mirá que no vamos a empezar enseguida, te voy a ver, yo lo que hago normalmente es, primera semana te veo, charlamos, trato de contener a los padres, explicamos un poquito eso, y bueno, te veo en una semana o 10 días y empezamos el tratamiento. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún tratamiento alternativo al método Ponseti para el pie equinovaro? Sí, tenés cirugías, tenés el método francés, cirugías también a cielo abierto. Sí, tenés opciones. Porque había leído un método antiguo que se usaba con vendajes, y no es de Corbería. Sí, lo he hecho también. ¿Sigue usando todavía ese método? Yo no lo uso más, y no sé si alguien lo usa. Con la tablita, le poníamos un líquido especial en la pierna para que no lastime la tela adhesiva. ¿Lo he hecho o no? Sí, el método francés en ciertos lugares de Europa se utiliza muchísimo. Gracias. Yo, para contestarle al doctor, la experiencia mía es, le hacemos yeso, botas largas, hasta los 6 meses más o menos. Cuando el niño ya tiene un peso adecuado, indicamos cirugía. Generalmente hacemos la estenotomía y liberación de las articulaciones. Al año ya generalmente los niños están en condiciones de pisar, o sea, y nos da resultado. Discúlpame, ¿de dónde sos? Yo soy cordobés y este método lo hacíamos en el Hospital de Niños con el doctor Allende. Sí, no, está bien, lo he escuchado, eso. Yo estaría bueno que quizás en algún momento lo presenten, se sustente, porque yo, no porque fuera que me guste este método, pensando en otra cosa, decir, ¿cuál es la justificación de hacer un yeso durante 6 meses a un chico? Me parece que quizás uno para hacer 6 meses de yeso a un chico tenés que tener una cierta justificación, sabiendo que puedes hacerlo en un mes, quizás terminaste y puedes pasarlo a otra cosa. Y después hay trabajos que hablan de la tenotomía sola o la liberación de la tenotomía más subastragalina y la del tobillo. Y hay trabajos que ya demuestran de que vos podés lograr al principio quizás mayor flexión dorsal, pero a los 2 años la movilidad es exactamente igual de flexión dorsal, la diferencia que generaste fibrosis en 2 articulaciones. Que entonces si te recidiva, después el tratamiento posterior es más difícil. Pero si lo tiene y le va bien, sería buenísimo quizás publicarlo para, digamos, después poder debatirlo, me parece bárbaro. Sí, bárbaro. Lo que pasa que creo que por ahí con el método Ponseti tratamos de ser menos invasivos, por ahí, ¿no? No, claro, y tratar de dejar a un chico libre enseguida. Yo creo que el gol estándar hoy del Ponseti no hay nada que le pueda ganar, ¿no? Actualmente creo que es el mensaje ese, ¿no? Funciona, y el que usa Ponseti lo usa, yo lo uso para la trolifosis, para mí la meningocele,
que no eran las indicaciones originales, entonces no es que no funciona. Aparte, yo que he operado muchos pivot con liberación posteromedial y he visto secuelas, juanetes dorsales, pie valgo, he operado y todavía sigo operando algunas secuelas severas, donde el calcaño está paralelo al astrágalo, donde está severamente en valgo, el juanete dorsal por cortar el peroné tan largo, que hicimos un trabajo con el doctor Sinjovich, y la verdad vos decís, todas esas secuelas van a desaparecer solamente con un tratamiento con Ponseti. Entonces la verdad es una cirugía que tiene muchos buenos resultados. La realidad es que hay que convencer al paciente que use la ortesis hasta los 4 o 5 años. Como Mosca dice, si no quiere usar la ortesis, que busque otro médico y lo pega otro. Es la verdad. Sí, yo quería preguntar algo con respecto a eso. Imaginemos que los padres son muy obedientes y hacen todo exactamente. ¿Ustedes cómo indican? ¿La férula hasta los 4 años de utilización permanente? No. Tenés un protocolo que si querés ahí después buscar en un artículo, el primero que se protocolizó según el Piequinovaros en el 2010, después una actualización, pero no se cambió prácticamente nada. Si hablamos del idiopático, tampoco son 3 meses de 23 horas. Y después no se baja directamente ya a nocturno, porque generalmente son chicos pequeños, que el uso de la férula no les modifica, no les cambia, entonces hay un descenso gradual. Y a los 6 meses de uso nocturno. Es decir, el descenso gradual te habla de 23, 18, 20, 16, 18, 14, 16. Horas sueños, ¿no? Horas sueños. Claro, yo lo que digo en esa parte es, mira, ¿cuánto duerme un chico cuando va disminuyendo? Porque duerme la siesta y duerme así, ya tiene ahí todas las horas. Pero es gradual, 23 horas, 3 meses sí o sí. Y perdón, una sola cosa, porque lo hablaba el doctor antes. Creo que modificaciones todos podemos hacer. ¿Está? Sí. Lo que pasa es que cuando hacemos una modificación, también después uno tiene que avalar la modificación y ver las ventajas o no que tiene con el otro. Porque si no, lo que no podemos hacer es decir, porque esa gente después, no le digo caso a usted que aclaró que no hacen, digamos, que no hacen el tema Ponseti, pero la gente dice, no, yo hago Ponseti, y le preguntás cómo hace y te usa la férula un mes, no, entonces sí. No hacemos método Ponseti porque no es reproducible ni irrefutable. Claro. Estoy de acuerdo. Una cosita acá, Victoria Allende nos aporta, creo que a partir de la difusión del método Ponseti la cirugía de liberación está casi contraindicada. Creo que es verdad, me parece que si uno hace el gol estándar, es decir, lo que hace un método Ponseti bien indicado completo, la cirugía de parte de no es necesaria. Y acá hay una pregunta que dice, el pivot residuado con tratamiento de Ponseti, si te lo derivan, ¿intentás nuevamente Ponseti? Sí, se hace Ponseti. Y está en la clasificación. Perfecto. No, se hace Ponseti. Se hace Ponseti. ¿Volvés a hacer el Ponseti completo? Sí, en realidad completo generalmente tampoco hace falta. Depende de qué recidiva es. Las recidivas tienen manifestado, pero generalmente con muchísimo menos yesos. Generalmente si lo agarrás temprano, quizás le haces 2 o 3 yesos y ya lo tenés en corrección y muchas veces ni retenotomía y lo colocás de vuelta en la férula. En el caso del pivot teratológico, sindrómico, artrogrifosis, ¿hace yeso antes de la cirugía? ¿Hace Ponseti? Sí, no le hago cirugía primero y hago Ponseti. A todos. Lo que sí cambia, sí, a todos. Lo que sí cambia, yo estoy haciendo un trabajo que de hace unos años que estoy comparando lo que son los sindrómicos en 3 grandes familias, que es el mielo, el artro y el Moebius. Sí. Y la conclusión que estoy llegando es que la artrogrifosis es el peor. Lejos, mayor índice de recidiva, todo, es horrible, quizás lo tengo de vuelta a hacer yesito, bueno, depende también qué tipo de artro, pensando en la demanda del paciente, ¿no? El mielo es intermedio y el Moebius a mí se me está comportando prácticamente como un idiopático. Entonces, yo trato a todos. El doctor Mosca en el artrogrifosis hace gestos menores, aparte de los yesos, hace gestos menores sobre ciertos tendones, pero yo arranco con todo y trato de no operarlos nunca. La verdad es eso. No estoy operando ninguno. No me van a quedar divino, pero también la demanda es diferente, ¿no? Claro, pero creo que incluso en la artrogrifosis podés tener mucho éxito con Ponseti. No, y se tiene. Inclusive lo que es el Ponseti reverso. Claro, para el pie de la artrogrifosis, ¿no? Totalmente. Entre la artrogrifosis, lo que me pasa a mí, ¿no? Es que a veces son pies muy chiquititos, con la rodilla que no la puedo flexionar. Sí. Entonces exacto. Claro, entonces me queda el tubo y yo digo, ¿hasta cuándo sigo intentando con el yeso para ver si voy a lograr alguna corrección? Y el astrágalo está tan prominente a veces que es recubierto con la piel que a veces me da miedo, sinceramente. Digo, bueno, lo voy a terminar lastimando y por eso... Sí. Te puedo decir una cosa, primero, generalmente eso que decís, vamos haciendo la corrección simultánea de la rodilla con el pie. Sí. Que es el tratamiento para esos casos. Y segundo, un detalle, si me quedó tubo, es porque no está bien hecho yeso.
simple. Nosotros tuvimos un paciente que tenía luxación congénita y pie-bot. Sí. Y ahí empezó el arnés. Sí. ¿Un paciente idiopático, bilateral o sindrómico? Bilateral, idiopático. Y empezaba, ¿qué hacíamos? Si el yeso, porque le teníamos que poner el arnés, y ahí tuvimos, ¿qué se hace en esos casos? Yo digo, ¿querés contestar? Yo digo lo que yo hago normalmente cuando me tocan, estamos hablando de casos muy puntuales específicamente. A mí el pie equinovaro no me estresa, la verdad que no me estresa. Es decir, empezarlo ahora, en 2 meses, 3 meses, 4 meses de edad, no me cambia absolutamente nada, no a mí, al paciente. Porque el resultado es exactamente excelente. Entonces, yo trato las caderas en ese caso, termino de tratar las caderas y se acabó la historia, después le hago el pie equinovaro. Porque el pie equinovaro, inclusive a esa edad, 6 meses, tengo el mismo número de yesos que lo voy a hacer. No le voy a hacer más de 5 o 6 yesos. Y el arnés. Sí, pero yo lo he intentado eso, a mí me costó mucho. Hace poco hiciste creo que uno, él hizo hace poco uno. A mí me parece además demasiada cosa para los padres. Hay que tratar de convencer al padre, obviamente, que vamos a diferir el tratamiento, pero la verdad que a mí el pie equinovaro empezar a los 5 meses y lo convenzo, yo trato de las caderas, pero podés tratarlo en forma simultánea también. Te hago una pregunta acá que dice, ¿cómo maneja el dolor y la rigidez que aparecen en el pie de los pacientes adolescentes, adultos jóvenes que han tenido pie-bot corregido al nacer? A ver, si estamos hablando de pie-bot corregido al nacer, adolescente, estamos hablando de pacientes de arriba de 15 años o entre 14, 17 y 18 años. Seguramente no se les hizo el método, primera instancia. Por eso tienen dolor y rigidez. Así que ahí está la respuesta, creo. Deben ser todas las Tal vez, o no han tenido una corrección óptima, ¿no? Han tenido una corrección subóptima. Pero, digamos, casi seguro, para decir eso tendríamos que saber cómo fueron tratados primero. Claro, exacto. Primera cosa. El que reopera un pivot, que operó y que hizo una liberación posteromedial, ve la fibrosis que tenés tanto en el Aquiles, las adherencias que hay, y te das cuenta que para poder encontrar los planos tenés que saber la anatomía, porque si no es como que estás en medio de una fibrosis. Mismo y nada. Entonces, probablemente a eso se refiere el adolescente. Lo que pasa es que a veces también quedan huesos deformados. A veces la estábulo está plana, a veces no es una... Pero no en el Ponseti, sino en la liberación posteromedial. Claro. Volvemos a lo mismo. Es decir, hay muchas cosas que si empezamos a hacer el Ponseti todo regularmente, van a desaparecer. El juanete dorsal que se ve, la fibrosis, el estábulo aplanado, deformado, eso va a desaparecer. Porque eso es por estrés que le hemos dicho y probablemente un pie mecedora que lo hemos forzado también. Bien. Entonces, si vos haces correctamente el Ponseti, eso va a tender a desaparecer. Lo que pasa es que esos pacientes, muchos han tenido cirugías de liberación posteromedial que abusábamos probablemente y bueno, no queríamos el método y poco a poco empezamos a usarlo más y a usarlo bien y te das cuenta que funciona. Por eso la ampliación de usarlo en un mielo, en una trifosis, que es más rígido, como Abius. Así, ¿cómo lo puedo hacer? Y porque funciona, no perdés nada en hacerlo. Claro. Y si indican en sindesmostomía completa, ¿qué abordaje utilizan? Te voy a ser sincero, no la indico. Si hago una sindesmostomía completa, puedes elegir turco, puedes hacer una maquet modificada, que es lo que yo hice al principio. Yo hacía maquet modificada con abordaje de Cincinnati. Pero, digamos, si hago una sindesmostomía, un posteromedial, me alcanza. Codevila ya creo que no usa nadie. Pero realmente yo no indico. Y hay una frase que me dijeron que me pareció fantástica, el último pie equinovaro que operé. Además me lo acuerdo perfecto. Lo traté con Ponseti y me recibió. Un medio complicado. Ahora lo voy a operar y lo voy a dejar. A los meses me volvió igual y operado por mí. El paciente, o los padres que no hacen caso inicialmente, no hacen caso nunca. Entonces, vas a tener lo mismo, pero un paciente operado después. Digo, trato de derivarlo, pero yo sigo tratándolo. Acá digo un comentario de Victoria Allende también en Córdoba, en el Hospital de Niños. Yo empecé a hacer Ponseti en el año 2000 hasta que me fui del hospital en el 2011. Sí, es decir, bueno, creo que quedó más que claro, ¿no? El tema, el Ponseti y sus beneficios, ¿no? Vamos a hacer un break. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? No. ¿Hacemos break y volvemos?